Pero queremos dar ese matiz, esa otra teoría que también es preventiva, que vamos a profundizar exclusivamente aquí en Mañaneros, primera vez en la televisión chilena. Oye, ya está Pedro Gaete con nosotros y Magdalena. Ahí está, miren. Exactamente. Hola, Pedro. Ahí. Hola, ¿cómo están? Lo estamos saludando. Va a estar en un ratito con nosotros porque ya Juan Andrés Alfate está llegando acá al canal y va a llegar al estudio. Pero yo quiero señalar lo siguiente. Anoche la gente de Red Quake Alert estuvo en otro canal, estuvo en Megavisión, literalmente. Y creo que cómo se enfrentaron o quiénes lo enfrentaron de partida, yo siento que una... ¿Quiénes lo entrevistaron? Le hicieron el pago de Chile. Segundo, no entiendo por qué los personajes que desde anoche hasta el día de hoy, exceptuando un poco a Marcelo Lago, todos los demás personajes que caminan lateralmente como sismólogos, X instituciones, son pero de un grado de agresividad o de escepticismo aférreo, o sea, como que vivieran en una época del siglo XV. No le dan la cabida, no le dan la oportunidad, ni siquiera de decir, señor, aquí tengo un paper que me gustaría que lo viera. Yo no tengo nada que ver, eso no es posible. Perdón, si yo desconozco o no sé navegar o si me invitan a saber algo, lo peor que te puede pasar es que tú te niegues a navegar en un mundo desconocido con falta de información. Claro, por eso nosotros queremos que tú también conozcas esta teoría, la de Pedro Gaete, que habla, como te contaba hace un ratito, sobre esta amplificación de los sismos, de qué manera están manipulados con la mano del hombre, cómo se puede lograr una cosa como esta, a la luz también de un gran acierto que él tuvo hace escasos 20 días. 25 de marzo. El 25 de marzo, cuando él dice, de acuerdo a sus cálculos también matemáticos y que tienen que ver con la energía solar y una serie de cosas que él mismo nos va a contar, cómo pudo predecir que ese día iba a temblar y ese día tembló. Tal cual como ya lo vimos con lo que sucedió con Quake Red Alert, el chileno, ingeniero de profesión, también bastante criticado. Ahora vamos a conversar con él en primera persona para saber cómo es su mecanismo y cómo también podemos confiar o no en este sistema. Podemos abrir nuestros ojos y nuestros oídos. ¿Te acuerdas? Para entender otra información. ¿Te acuerdas que yo el otro día hice una, no sé si es una teoría y todo, pero hablé de este juego en el cual uno tiene una bolita y la bolita empieza a golpear en las paredes? Como en los flippers. Como en los flippers. Bueno, hoy en la mañana hablaban de la teoría de las bolitas, que puede ser, de que ellos dicen que literalmente un temblor no se genera literalmente en el lugar en particular, sino que puede ser la consecuencia de otra parte en el mundo y de que eso viene rebotando. Un rebote, claro. Exactamente, un efecto rebote. Y cuando la pelotita comienza a rebotar más sucesivamente en un lugar en particular, es cuando las intensidades también se desencadenan, claro, en esos puntos específicos. Bueno, más adelante vamos a estar con Pedro Gaete y le vamos a preguntar muchísimas interrogantes que hay respecto al tema de los sismos. Pero, a propósito de Pedro Gaete, Juan Andrés Alfate no solo anticipó a través de lo que él comunicó, de la información que dio este grupo de Quake Red Alert el pasada madrugada del día 17 de abril, sino que también se hizo cargo e entregó la información de lo que había señalado Pedro Gaete el 25 de marzo pasado, respecto a un sismo esta vez en la zona centro-sur de nuestro país. Las predicciones de Juan Andrés Alfate en la siguiente nota. Todos lo buscan, todos esperan un comentario de ellos en su programa de televisión. Sin embargo, antes de la madrugada del pasado martes, todos advertían que este grupo de expertos estaba farandulizando el tema de la seguidilla de temblores en Chile. Incluso se acusó de ser irresponsables a quienes se atrevían a confiar en estas alertas. Alertas que fueron advertidas por Juan Andrés Alfate en los programas Así Somos y en nuestro matinal. Sin embargo, no fueron solo ellos. Alguna vez, el ingeniero eléctrico Pedro Gaete, a quien también escuchamos en nuestro programa. Juan Andrés, nosotros proyectamos entre el día 20 y el 24 de este mes, pero a una hora específica en torno a esta ventana donde se podía hacer este giro geoefectivo. Además de Gaete, están los ya connotados brasileños de Quake Red Alert, quienes, gracias a la labor de difusión de nuestro Juan Andrés Alfate, los hemos podido conocer. Entre sus más de 400 aciertos, el de mayor trascendencia para todos nosotros fue el del pasado sábado 14, al anticipar el fuerte sismo vivido por la zona centro del país. Básicamente fue porque nosotros alertamos a través de un proceso público de autodefensa o de autoprotección
en base a la información que nosotros teníamos de un fenómeno que se está desarrollando en un ciclo o en un periodo de tiempo que incluía entre el 20 y el 24 de este mes, a una hora UTC claramente definida y básicamente identificada por nuestro programa. Tras sus declaraciones, inmediatamente se iniciaron las críticas. Comenzaron a investigar el currículum de Gaete, a cuestionar sus predicciones. Otros expertos se presentaron en diversos programas de televisión para desmentir lo que fue considerado una casualidad. ¿Casualidad? La gente, sin embargo, en general, demostraba su preferencia de ser advertidos, aunque los riesgos de falla sean una realidad. Será mejor, según ellos, conocer los antecedentes para estar mejor preparados en una situación de estas características. En parte casi darle como las gracias por cosas que otras personas deciden no decir y él sí las dice. Salfate es mi pastor y nada me debe faltar. Ídolo. Pero la más emblemática de las predicciones fue la desarrollada en el programa Así Somos, replicada en nuestro matinal y advertida para todos los chilenos en la voz de Juan Andrés Salfate. Esta vez se iniciaron, tal como la vez anterior, los comentarios, los cuestionamientos y las críticas. Críticas por ser supuestamente irresponsables. Sin embargo, otra vez las cosas cambiaron. La madrugada del martes, un fuerte temblor de 6 grados Richter, con epicentro frente a las costas de Valparaíso, dejó perplejo a todos los chilenos. Y lo primero que se vino a la cabeza fue el nombre de nuestro panelista. ¿Será posible que por segunda vez la atención de Salfate haya tenido una razón? Primero fue Pedro Gaete, el experto que todos desprestigiaron tras advertir un sismo en el país, y el segundo, el equipo de expertos de Quake Red Alert, quienes llegaron ayer en medio de una fuerte batahola periodística y hoy son invitados estelares en diversos programas de televisión. Es la asertividad, más allá de los efectos casuales, quizás una enseñanza a tener los oídos bien dispuestos a escuchar y no juzgar por preconcepciones ideológicas. Todo es posible. 2 fuertes sismos en nuestro país ya lo han comprobado. ¿Nos habremos demorado mucho? ¿Hasta dónde cuestionaremos las nuevas ideas y las nuevas tendencias en un mundo en constante evolución? Claramente algo está pasando y siempre será mejor estar muy bien advertidos y preparados. Así es, ya está en nuestro estudio el hombre que todos querían tener. El portavoz de una teoría, a veces alocada, para algunos irracional, pero para él un objeto de estudio que ha desarrollado durante los últimos años ya, desde el 2008 nos estaba contando. Bienvenido al ingeniero Pedro Gaete, un aplauso para él. Buenos días, Pedro. Gracias, Pedro, por estar acá. A ver, ¿te costó la decisión de aceptar venir a la tele? Fuiste bastante distante con esta propuesta. ¿No te gustan los medios? ¿Por qué tanta distancia? No es que no me guste, sino que básicamente cuando yo me tomé la libertad y pasé por arriba del directorio de la empresa de alertar lo que estaba sucediendo, me di cuenta que en el fondo la gente son los últimos en obtener información estratégica de lo que ocurre. Pero hay otros nichos de negocio que tienen información privilegiada y ellos sí se enteran. Ahora, ¿por qué yo no vengo a la tele? Porque en realidad me interesa a los que tienen que tomar medidas, las tomen. Y el público en general, como último recurso, es que ellos se enteran cuando el conducto regular ha fallado completamente, como fue lo que pasó el 20 de marzo. ¿Te interesa comunicarle a las autoridades? Ellos son los que tienen que tomar las decisiones con este tema. Y si ellos no los toman, bueno, la gente tiene que tener la información. Y este hermetismo de no decir a nadie, como si fuéramos todos cabros chicos, aquí cuando uno tiene que pagar los impuestos los tenés que pagar de 18 años hacia arriba. Pedro, ¿qué te parece que las autoridades al momento, llámese cuando existe un fenómeno como esto, como un temblor así como el que tuvimos el martes pasado, en vez de tomar decisiones técnicas, tomen decisiones a nivel político? Bueno, este país hace rato hace eso. O sea, lo hace no solamente en el área de la seguridad, sino que lo hacen todo.
y siempre con la conveniencia a quién le conviene hacer un negocio o otra cosa. El tema de la seguridad social es un tema estratégico en política. Entonces, nadie se quiere quemar el día de mañana y decir, oye, va a pasar tal cosa, y no pasa. Pero en realidad no es el juego, sino que lo que hay que hacer es entregar información a la gente, que finalmente ellos tomen la decisión de decir, yo tengo el derecho de saber lo que está pasando, y no como cuando de repente tú estás enfermo y el médico nunca te dice que estáis mal. Oye, Pedro, vamos a los orígenes. Hablábamos del año 2008, el año 2009. ¿Cómo surge esta interrogante tuya y de un grupo? Porque tú no trabajas solo, hay una empresa que te respalda. ¿De dónde sale esta curiosidad por los terremotos? Bueno, lo voy a aclarar inmediatamente. El Sistema Automático es el dueño de toda esta ingeniería. Ajá. Ellos tienen la propiedad intelectual de todo este asunto. Yo me arranqué con los tarros. Casi me cuesta el puesto. Pero en el 2008 siempre se tiran ideas de proyectos de un año a otro, como una suerte de concurso. Y vimos que podría ser interesante darle una vuelta al tema de los sismos, a ver si se podía desarrollar algo mejor que medir las ondas S y las ondas P. Entonces, en un proceso de ingeniería siempre se tiran ideas a la mesa, y en el 2008 tuvimos ya más o menos un bosquejo, y en el 2009 la empresa aceptó financiar el proyecto. Pedro, nosotros queremos invitarte un poco a interiorizar. Me imagino que tú has estado pendiente de la prensa, a lo mejor no sé con qué grado de interés, pero queremos ver tu opinión sobre Quake Red Alert. Y ayer nosotros tuvimos una conferencia vía Skype, y me gustaría invitarte a que comenzaras a ver, si es que no los conoces profundamente, a cómo es su teoría y qué nos cuentan a nosotros los chilenos. Por favor, señor director. Usted se preguntará cómo Juan Andrés Alfate predice los temblores. Y es que la fuente más directa del panelista para anunciar eventos telúricos son un grupo de investigadores denominados Quake Red Alert. En Mañaneros nos pusimos en contacto con ellos y a continuación le presentamos la entrevista en exclusiva con los misteriosos investigadores. Ellos son André, Haroldo y Gregorio, parte del grupo de los Quake Red Alert, y conversaron con nosotros sobre el proyecto de alerta sísmica que tienen entre manos y del cual todo el país está hablando. Este proyecto está basado en la cruce de datos, ¿sí? Donde sacamos de sitios estadounidenses donde sacamos las informaciones. Basado en estas informaciones, podemos calcular, hacer un cálculo que nos permite mirar aproximadamente dónde va a ser los próximos sismos. El hace poco desconocido grupo de investigadores ya ha podido percibir certeramente alrededor de 800 sismos, entre ellos el de Turquía, México, Indonesia, Tokio y Chile, y todos los que superan los 5 grados Richter, ya que por menos no creen necesario alarmar a la población. Pero no todo fue éxito para estos profesionales, dado que su credibilidad fue puesta en duda por algunos gobiernos del mundo, en el que Chile no fue la excepción, motivo por el cual ellos buscaron contactarse con Juan Andrés Alfate, ya que confían en que él los escucharía y transmitiría los mensajes de alerta. Nosotros intentamos contactar al gobierno de Chile, a través del sitio oficial de Chile, pero solamente lo recibimos una carta patrón que se recibe todos que lo mandan el correo al gobierno de Chile. Entonces intentamos contactar a algunos periodistas que creen en nuestro proyecto para que pudiésemos divulgarlo y también para que tornase conocido que sí es posible prever terremotos, principalmente para Chile, que es un país muy sísmico. Miramos que tenía un video en YouTube donde Alfate se produjo un video hablando sobre nuestro proyecto. Ya seguíamos a Alfate porque era una persona muy, yo pienso que es una persona muy famosa, una persona que es muy popular en su país. Acaba que acá en Brasil también nosotros hablamos mucho de él, de su programa, en especial La Red, que es una persona que está desde el principio divulgando nuestro trabajo. Nosotros somos muy agradecidos de ellos. Dicen estar disponibles a informar todo lo necesario, aunque en esta ocasión su llamado no es de alerta. Desmienten categóricamente el supuesto sismo del que se habla para este fin de semana. No miramos nada hasta los 7 días para adelante, no miramos nada que se pueda ser riesgo. Es claro que en Chile hay siempre los sismos de baja magnitud, sí, pero no hay nadie que debamos llevar en cuenta hasta el momento.
Entonces ahora no tenemos nada en vista que vaya a pasar ni mañana ni después. Tanto es que estamos pensando que la próxima vez nuevamente hacemos los contactos. Ya saben, estar tranquilos por ahora es lo que recomienda este grupo de investigadores, pero siempre muy atentos. Ellos son Quake Red Alert y usted los conoció primero en Mañaneros. Estamos todos con ustedes, con Salfate. Nos gustaría mucho porque yo sé en el fondo de mi corazón que ustedes fueron las personas que dieron los puntos de partida. Muchas gracias, bien. Pedro, ¿qué te parece este modelo matemático, por hacerlo sintéticamente el concepto, que aplican estos brasileños de Quake Red Alert y que de alguna manera, según lo que ellos han señalado, han acertado en un 80% de sus predicciones, y la última fue lo que ocurrió en la madrugada del 17 de abril pasado? Bueno, lo primero los eché harto de menos en marzo, porque desde ellos que decidieron unilateralmente no entregar más información, curiosamente en marzo. Ahora, ellos dicen como argumento que no lo entregan más de manera masiva porque intentaron que esto de alguna manera llegara a las autoridades y las autoridades lo desecharon y bajaron su página y comenzaron a entregar la información a personas específicas en distintos países, y en el nuestro, en el caso de Juan Andrés Salfate. Sí, ese es el argumento que ellos utilizan. Bueno, eso me suena a otro tipo de política comunicacional de por medio. O sea, yo trabajo en innovación y desarrollo hace 17 años y entiendo cómo se hacen políticas de desarrollo en torno a comunicaciones también. Y si alguien tiene, en este caso como nuestra compañía, Sistema Automático, lo desarrolló, y no precisamente porque hágase un cuadro estadístico, sino que trabaja con sensores, que bueno que si ellos tienen el algoritmo matemático lo puedan descifrar. Pero mientras la comunicación dure con Estados Unidos van a tener el algoritmo, porque cuando los de Estados Unidos decidan no entregarles más información... Claro, porque ellos toman los datos del Servicio Sismológico de Estados Unidos. No. Cuando ya les digan dónde no van a hacer más sismos, se acabó. Pedro, echando un poco el cassette para atrás, cuando nosotros nos comunicamos contigo durante el mes de marzo, y tú habías hablado en principio de un mega sismo, de un temblor de unas grandes proporciones. Sin embargo, algo sucedió producto de la influencia solar. También se hablaba del sismo de México, que había debilitado un poco, lo que finalmente sucedió aquí, con características bastante reales con lo que tú habías dicho. Nosotros tenemos ese momento cuando hablamos contigo y de alguna manera tú estableciste ciertas condiciones, y por eso después todo el mundo hablaba de Pedro Gaete, porque había sido bastante firme la predicción que él había... ¿Tenemos el video para poder revivirlo? Ya, en algunos minutos lo vamos a mostrar, Pedro, para que tú nos cuentes por qué en un determinado momento tú puedes establecer que la intensidad de un sismo va a bajar y que ya no es tan fuerte, sino que puede tener una intensidad menor, tal como fue. ¿De dónde viene como esa información tuya? Porque hay una variante. Esto no es porque a uno se le ocurra, sino que hay sensores, que son antenas dipolo, que se instalan en zonas que son iluminadas. Iluminadas en zonas que son irradiadas. Irradiadas pueden ir de arriba o de abajo, da igual, pero capturan la información. Y estábamos pendientes de una ventana, que es una ventana que descubrimos y que seguramente ustedes en el futuro van a ser los primeros en saberlo, antes que se pronuncie ESA al respecto, los astrónomos que tienen que dar cuenta de esta situación. Y finalmente, esa ventana tenía un vector. ¿Qué es una ventana? A ver, hagámoslo más simple para lo voy que a la gente tratar lo de explicar con estos dos vasitos de agua. ¿Necesitas una pizarra, Pedro? ¿Te sería de mayor utilidad? Yo creo que sí, pero para más adelante. Imaginen que hay dos columnas grandes y es un espacio de tiempo para que tú tienes que hacer algo. ¿Ya? El campo electromagnético de la Tierra es homólogo al del Sol. Están los dos alineados, uno con respecto al otro. Pero apareció un fenómeno en el 2003, sí, 2003, y donde apareció un campo electromagnético que tenía un ángulo de 47 grados con respecto al eje que teníamos nosotros. ¿Y ese campo de dónde viene, perdón? De una singularidad. ¿Una singularidad? Sí, una singularidad es un agujero negro. Ah, ok. Bueno, este es el gran secreto que el señor Obama ha guardado hasta el día de hoy, pero le queda poco tiempo porque se le está desarmando el choclo en este minuto y va a tener que sincerarse. Nosotros hubiéramos guardado ¿cómo te podría decir? No haber comunicado ese fenómeno, porque el desconocimiento del mundo de lo geofísico o lo astrofísico
deben haber llenado con cantidad de ideas al Pentágono y en este caso a la Casa Blanca, que con esa cosa, el 26 de septiembre, cuando estuvo frente al sol, iba a quedar la escoba. De hecho, el discurso que él se mandó el 11 de septiembre tenía mucha relación con respecto al fenómeno. Bueno, pero volvamos al campo electromagnético. Ese pasillo propiamente tal, tú puedes amplificar enormemente una carga eléctrica inductiva. Y eso es lo que descubrió la gente de la NASA y se lo pasó al Pentágono. Y el Pentágono se lo pasó a iSystems. De hecho, de alguna manera aprovechamos un elemento la inercia astronómico. Exacto. En nuestro beneficio. Exacto. Entonces, entiendo que ese juguete que tienes montado en Alaska puede generar hasta un 7.6 como máximo. ¿Qué juguete? A ver, especifica porque nosotros no estamos muy enterados, nuestro público de repente no tiene, no somos tan mal pensados para entender que hay como plantas de amplificación de sismo. Yo te lo voy a manejar de la siguiente manera. Yo no soy escéptico porque tengo que abrirme a esa idea en innovación y desarrollo, pero soy terriblemente desconfiado. Y en esa desconfianza, cuando me entregaron un paper que decía, oye, mira, pon atención a esto de HAARP, en el año 2010. Yo me reí harto, la verdad. Oye, si la potencia nominal de salida de la antena es 3.6 megas, ¿qué haces con 3.6 megas? Y hasta ahí llegó el tema, y no le dimos más. Hasta que Perdona, después... ¿qué son 3.6 megas? ¿Cuánto es la potencia de transmisión de la antena? ¿Y cuánto en fuerza eso es como de... Imagínate, ustedes aquí en el set están consumiendo unos 500 kilos. ¿Ya? Y es 6 veces eso. O sea, no es mucho. No, para nada. No sé. Okay. ¿Dónde vino la sorpresa? De alguna manera no provocaba ningún peligro bajo tu criterio. Ninguno, pero ambientalmente ninguno. En Alaska, ¿no? Claro, en el fondo esa era la especificación técnica. Okay. Bueno, después traigan el diagrama para ver la antena. Oh, sorpresa, 7.6 gigas. Estamos hablando de... Entonces, párala. Tú en un país, todos los objetos tienen que pasar por una norma de homologación de emisión de onda electromagnética. ¿Ok? En todos lados. Entonces, me parece que el impacto ambiental de HAARP debe estar más camuflado enormemente porque es un tremendo emisor de ondas. O sea, supera la norma de cualquier país. Y esto es nosotros hemos mostrado imágenes, yo creo que en la nota estaban, sobre una especie de campo con puras antenas, como una especie de planta electromagnética que no sabemos muy bien para qué sirve o se nos ha engañado para explicar. Bueno, es simple, el proyecto Manhattan, y se lo voy a contar. En 1932 un físico logró generar en un laboratorio una reacción en cadena de la Universidad de Columbia. Y desde entonces... ¿Cómo una reacción en cadena? Es una reacción de fisión nuclear. Y les llamó la atención ese experimento. Dicen, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Apareció después un proyecto que se llamaba Manhattan, que fue un proyecto muy secreto de Estados Unidos, en el cual era fabricar la primera bomba atómica. En el mundo militar o en el mundo de la ciencia extrema siempre se quiere ver el logro máximo de lo que tú hiciste. Y de hecho hubiera bastado con haber puesto la bomba o haberla puesto frente a Japón y haber dicho nosotros tenemos tal cosa, no nos obliguen a tirarlo arriba de una población. Claro, hicieron todo lo que hicieron, un acto de genocidio extremo, se lo tiraron a la población civil. Hago este paréntesis para que vayan entendiendo cómo va el cuento. Así que la ética y la moral que tienen estos compadres no es muy buena que llegamos. Ahora, ¿por qué Chile? Bueno, pues Chile está lleno de fallas, es un país que no tenemos ciencia al respecto y que estas personas pueden probar a diestra y siniestra porque en realidad no hay ningún tipo de sensor o algo que esté midiendo las emisiones que hacen desde allá. ¿Podrían justificarlo como el típico discurso que nos dan? No, es que va a temblar o tiembla de esta manera porque somos un país sísmico. Pero si eso es verdad, si eso es verdad. Yo entiendo a la gente de sismología que en realidad es como la ufología. Ellos no están normados, no existe la sismología. Son geólogos o geógrafos. Claro. Pero ellos tienen una escuela que los adoctrinaron, les enseñaron cómo hacer las cosas y está bien. La deriva continental finalmente es un ciclo normal que las placas se mueven por aquí, se mueven por allá y tienes un temblor en una cierta cantidad de tiempo. Pero esa no es la única naturaleza de los sismos. Alcanzamos nosotros a identificar 21 naturalezas distintas. En otras palabras, si tú quieres usar un modelo de deriva continental, te va a aplicar solamente para ese. Pedro, ¿a qué te refieres con 21 naturalezas distintas de los sismos? Los sismos se pueden producir en forma artificial, natural, espacial, solar. Y así 21 causas. 21 causas distintas, entonces tú finalmente tienes que hacer una gran matriz, ir viendo todos esos factores y finalmente te va a decir,
tal zona tiene tal grado de riesgo. Ya, pero tú también estás reconociendo que no todos los sismos son producidos por la mano externa. Por supuesto, de hecho, los sismos comunes y corrientes son muy ordinarios de su forma de medirlo. Son muy lentos. Es una tortuguita, casi pasa mucho tiempo en que pulso y pulso se va generando. En cambio, estos otros, en vez de ser una sumatoria, es una multiplicación reiterativa. Factorial. Y lo que tú eres capaz de advertir o de predecir son los que tienen origen solar. No, todos. ¿A todos? Todos. Eres capaz de advertir cualquier tipo de movimiento, aunque sea lunar, solar, voluntario, terrestre. Mira, lamentablemente cuando se separan las líneas de investigación, que unos la apuntan a la alineación planetaria, otro al tema solar, de hecho yo seguí, pues si no hubiera sido porque me metí en el tema solar, no hubiéramos dado en el dato, al tema solar, al tema de la Tierra propiamente tal, al tema de las mareas, el movimiento de la Luna, estaba todo relacionado. Finalmente, esto es como cuando tú vas al médico, te dice, doctor, sabe que estoy enfermo, a ver qué tiene, y te manda a hacer una pila de exámenes. No te pide uno, te pide varios. Pero disculpa, el movimiento del martes recién pasado, ¿tú lo pudiste advertir? Sí, claro. ¿Tú lo sabías? Sí. De acuerdo a tu medición, Sí. de acuerdo a tu teoría. ¿Lo comunicaste a alguien? Y no tenía sentido. ¿Por qué? Porque no era de magnitud para generar daño extremo. Yo te voy a mencionar lo siguiente, si se llegan a dar las condiciones, aunque lo dudo que lo vayan a hacer ahora que ya saben, de un terremoto que va a superar la cota 8.5 Richter, lo vamos a decir inmediatamente. Pero eso es muy extremo, pues Pedro. ¿Cómo solo sobre 8.5 vas a avisar? Un 7.5 es horroroso igual, un 7 también. Lo que pasa es que ahí entran nuestros niños de Quark Alert, o sea, ellos se van a tomar la molestia de avisarte todos los chicos, porque ellos jamás han avisado de uno grande, solamente los chiquititos. Entonces, que ellos hagan ese trabajo, que se encarguen, yo los aplaudo en ese sentido. Pero Pedro, si tú tienes información importante y podemos evitar que gente que cunda el pánico, que los niños estén desprotegidos, que abuelitos tengan un problema al corazón porque le tienen mucho miedo, ¿por qué no entregar esa información? Por si ustedes supuesto la que la vamos a entregar y es evidente que lo vamos a hacer, pero que no sea comercial ni con lucro. Este tema tiene que manejarlo una ONG, igual que reciba esta tecnología, la instale a lo largo de Chile y la comunique, igual que El Tiempo. Aparezca un cuadro, de hecho hay una propuesta para su canal que sean los primeros en contar con este tipo de gráfica, estar informando el riesgo sísmico en base a estas antenas. O sea, que esté como al acceso de toda la población, en los celulares, en un canal de televisión, en barra. O sea, ese es el objetivo. Ese es el objetivo supremo. Ahora, estos sensores, Pedro, ¿ustedes lo instalan de manera experimental? ¿Cuál es la manera en que ustedes de alguna establecen, ok, viene esta gente externo, nosotros tenemos focalizado el origen, por decirlo de alguna manera, ¿cómo vamos anticipando? Y yo estoy siguiendo tu línea, instalan estos sensores, me imagino, ¿no es verdad? Ok, ¿cuál es la lógica de instalar algo que es para beneficio social desde la lógica privada, de la lógica experimental, ¿no es verdad? ¿Y en qué momento esto se puede transformar en algo nacional y que de alguna forma ayude a toda la población? Porque experimentalmente me parece bien, y así es como tienen que partir los grandes proyectos, ¿no es verdad? Pero hay un punto del lucro, porque cuando entra acá a escena una empresa privada, claro, esa empresa privada lo que va a buscar es beneficio personal. ¿Cómo? Bueno, hay dos alternativas. Uno, te haces tú y informas cuando tú quieres, o dos, tienes este producto y lo vendes. Claro. Y al que se lo vendes, no necesariamente ese que lo va a comprar va a cumplir el rol social de informarnos a todos, sino que va a informarle a los que les conviene a ellos. Bueno, yo no quiero que esto termine siendo el DICOM de los terremotos, porque en el fondo tú tienes que comprar el archivo. Exacto. No. Por eso yo lo planteé al directorio, fue una pelea de 15 días entre abogado y abogado, para que en el fondo parte de la tecnología vaya a parar una ONG. Chile fue la clínica, aquí se desarrolló esto. Que si esto tiene un mercado internacional enorme con aplicaciones, que él después. Pero Chile, en el fondo, somos nosotros los que más sufrimos este cuento. Entonces, que en el fondo esta tecnología pasara a una ONG. Hace 3 días, Sistema Automático autorizó que pasara parte de la tecnología a una ONG. Pero fue una tremenda pelea. Me quedó una duda de nuestra conversación anterior. Efectivamente, ustedes van a advertir con sismos que para ti son menores, 7, 7.5, o están empecinados en que solo van a comunicar un mega terremoto de 8.5 y de ahí para arriba. Mira, te lo voy a contar como me lo dijo a mí el presidente director. Cuando yo avisé el del 9.4, porque era un 9.4... Lo que finalmente se bajó, sucedió ese domingo, ¿no? Fallaron nuestros amigos. Bueno, me dijo, por una única vez nomás, Estanislao, por una única vez nomás, y nunca más.
Ya, ok, perfecto. Y desde ahí ya se tuvo que abrir nomás la posibilidad de que esto va en el sentido social. Y es evidente que nuestro país la ha sufrido, la ha pagado toda. ¿Ok? La ha pagado toda. Y la gente, claro, la más humilde no tiene cómo anticiparse nada, juntar agua, tener... Mira, te digo la cantidad de gente que me llamó de Concepción. Porque hicimos una campaña al respecto. Y todo como el correo de las brujas. Oye, va a pasar tal cosa, estén atentos. Va a pasar tal cosa, estén atentos. Y fíjate que cuando vino el temblor después, todos se acordaron y dijeron, tenemos luz, estamos resguardo, te lo agradecemos. Pucha, trata de ver, mira, a mí casi me echaron de la empresa por haber hecho esto. Imagínate que ustedes, algunos de los panelistas aquí, se arrancan de los tarros. Para venir acá, en esta mañana, ¿estás con noticias? Ahora tengo una escritura pública que me ampara legalmente para poder actuar tranquilamente y no tengo que quedarme callado ahora en este minuto, así que la cosa cambió. Ahora, Pedro, ¿qué pasó el 25 de marzo? Mira, todavía hay zonas cargadas en Chile, y te voy a decir cuáles, o sea, desde Petorca hasta Lebu están cargadas. ¿Cargadas de qué? De energía. Quinta Norte hasta la octava. Sí, claro. Y hay una que está todavía con una residual tremenda, que es el Golfo Arauco. ¿Y eso tiene que ver fundamentalmente con el terremoto del 27F? No, no tiene nada que ver eso. ¿No? Porque el Golfo Arauco es el extremo sur de la ruptura, digamos. Claro, es que aquí viene este famoso tema de que van a decir que el terremoto del 2010 fue natural. No, no tuvo nada natural. O sea, hay información que nos dice claramente que estaban jugando con estas perillitas y lo dejaron pegado y de repente apareció este vector y se dieron cuenta por forma espontánea, un terremoto tremendo. Analicémoslo desde el punto de vista práctico, cómo lo podemos replicar. Y se replicó en Japón. O sea, el 27 de febrero, según tu teoría, Pedro Gaete... No, yo no voy a hablar, y que se entienda inmediatamente. Ya no participo en teorías. Esto es un programa de buena ONG y que vamos a entregar un input para que ellos tengan el poder de determinar los que son naturales de los que son artificiales. Claro, pero según tu programa entonces, el 27F fue un terremoto producido por terceros. Sí, y por accidente. Y que fue el origen del terremoto de Japón del 11 de marzo. Así es. Del año pasado. Pero yo tengo otra pregunta, porque cuando hay sismos, así como tú dices que esto tiene una fabricación, lo de Japón, lo de Chile, pero lo de Indonesia ya ha sufrido dos golpes bastante fuertes, uno cercano al 9 y algo, y los últimos que fue con una réplica casi similar al mismo terremoto del día. 8.2 y 8.2 exactamente. La después. ¿Por qué si en el primero, hace muchos años atrás, el 2005 si no me equivoco, hubo un maremoto, 2004, hubo un maremoto, y en esta oportunidad, con ese grado un poquito menor, pero con un grado de intensidad que para nosotros con un 8 y tanto, tuvimos sí un maremoto? Esos son conductas distintas a nivel de qué pasa con un terremoto y en una época pasa un tsunami y en otra época no pasa un tsunami. ¿Qué pasa con este día martes anterior? Porque Quake Red Alert dice va a ser un sismo de mediana intensidad, pero va a tener características como que si fuera mayor. Como de terremoto. Mucho ruido y claro, muy largo. Exacto. Y con mucha alarma. Perdona, yo estaba en Viña del Mar y para mí fue, y lo comentamos con otras personas familiares que estaban allá, fue como el 27 de febrero. Yo estaba en San Fernando. Las mismas características, la misma fuerza. A mí se me quebraron paredes de la casa, se me cayeron las cosas. O sea, y aparte era el ruido ensordecedor, eran las características del 27 de febrero. Sí. ¿Por qué hay tanta diferencia con años anteriores, con las mismas magnitudes? Una vez, no, vuelvo a repetir, una vez hay tsunami, otra vez no. ¿Por qué? ¿Cómo puede variar tanto? De hecho, en la naturaleza del que tú sufriste y el del 27 es la misma, es artificial, los dos. Ambos artificiales. Sí, claro. Pedro, cuando tú hablas de que hay una mano, una tercera persona, una mano provocadora de estos sismos, estamos hablando de que eso explicaría, porque siempre lo conversamos acá, los sismólogos dicen que no está temblando más en Chile, que es el comportamiento normal. Eso no se lo creen ni ellos. Todo el mundo sabe que está temblando más. Pero yo lo entiendo a ellos porque no tienen cómo, desde su perspectiva, entenderlo de otra forma. No tienen la culpa, si no hay que quemarlo a ellos en la hoguera. O sea, el asunto... ¿Pero está temblando más, sí o no? Por supuesto, y no es porque sea... No es porque tiemble más porque haya alguna relación con respecto a las placas. Hay un fenómeno, en este caso, en el espacio, que está haciendo que la Tierra vibre más. Ah, ya. Y es tema de los astrónomos de ESA que entregan la información antes que lo haga Rusia. Porque cuando Tesis lo informe, el prestigio de la NASA y de la ESA se irá al piso. Entonces le vamos a dar la oportunidad. Ya pasó, esta singularidad va de salida. ¿Va de salida? Sí, ya va de salida. Cuando tú hablas de salida, ¿estamos hablando de cuánto tiempo?
está en este momento a 3.1 AU de la Tierra. Estamos hablando cerca de 450 millones de kilómetros de distancia. Claro. Okay. Pero eso significa, en términos de tiempo, en tiempo medible para el ciudadano común y corriente. Mira, te voy a dar el siguiente escenario. Supongamos de que ciertos factores no se van a dar. Por 8 años más vamos a tener sismos en una curva decreciente. 8 años más. 8 años más. Oye, para poder descomponer un poco esta información y profundizarla, Juan Andrés Alfate ya está con nosotros. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué te parece 8 años más de sismo? ¿Cómo te quedó el ojo? No tengo idea. Yo estoy feliz que Pedro está acá nomás. ¿Cómo le llama, maestrísimo? ¿Cómo está eso? Muchísimas gracias, por favor. Qué bueno. ¿Ya le pidieron disculpas? Sí, ya las pidieron. Ya, muy bien, Eduardo. Salfa. ¿Y la aceptó? Sí, por supuesto. Por eso está aquí, hombre. Oiga, Pedro, contémosle a Salfate lo que estábamos conversando acerca de estos 8 años que vienen por delante. ¿Por qué hay información de que serían movidos tal como hasta ahora o peores? No, porque van a empezar a bajar. O sea, hay un tema... ¿En la frecuencia eso usted? Sí, claro, perfectamente van a empezar a bajar, pero es por este otro campo electromagnético que cruza constantemente la Tierra. Pero tú dices que en 8 años va a empezar a bajar, pero espérame, ¿va a empezar a bajar desde el 4º año? ¿Vamos a empezar ¿O el año 8? Claro, ¿cuándo va? Desde... ¿En los próximos 3 años nos quedan golpes tan fuertes como el 27 de febrero? Sí, claro, perfectamente. Perfectamente. ¿Provocado o producto del movimiento de la Tierra y la vibración de la que tú estás Mira, hablando? sabes que lo bueno de la gente de System cuando falló el día 21 de marzo, siempre tuvimos la duda si realmente esta singularidad cuando manda su pulso vectorial siempre produce un terremoto en la Tierra. Y como no teníamos cómo verlo, tuvimos que verlo ese día. Y fíjate que pasó de largo. Cuando uno dice pasó de largo, en el fondo no es que haya pasado de largo, atravesó perfectamente la Tierra y como ellos no engancharon, no lograron meternos el terremoto a nosotros. Pero ahí nos dimos cuenta que es inicua, no genera mayor daño. El famoso pulso, en este caso el pulso que emite, no genera daño. Y dijimos... De otra manera, si es que no se hubiese activado esto en Alaska... No hubiera pasado... era un fenómeno astronómico más, digamos, y que a la Tierra... Yo te digo en este momento la gente de defensa de Japón, que ya tiene esta información, se dieron cuenta, ahora están pidiendo explicaciones a Estados Unidos. Oye, ¿qué pasó aquí? Ellos tienen un gran problema con la planta Fukushima, el reactor número 4, que es un tema tremendo, y vamos a ver qué pasa con eso. Ahora recién se dieron cuenta que la información que ellos tenían que contrastarla con otra más. Y ese es el tema de esta singularidad. Entiendo que fue un secreto de Estado, entiendo que no se le podía decir al medio mundo porque nadie sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero ahora este campo electromagnético, que es muy largo propiamente tal, la medida que se va alejando, va pasando por el Sol 2 veces al año. Déjame detenerme ahí. El otro día, porque tú dices que también solarmente tú puedes predecir. Sí. El otro día mostraron una explosión solar que yo al verla yo dije, o sea, para explicarle a la gente, yo tengo el Sol en una esfera, ¿sí? Pero esta explosión, porque si nosotros estamos en esta línea, estamos hacia allá, la explosión fue hacia acá. Perdona, pero una explosión no es tan lineal como para decir que hay destellos que también van hacia allá, hacia el lado donde estamos alineados nosotros. Entonces, una es eso. ¿Por qué no dicen, por qué después de todas estas imágenes que ahí está, ahí la estamos viendo, que fue feroz, sí, y creo que hay otra que es mucho más feroz que esa aún? ¿Por qué si el Sol tiene estas conductas? ¿Por qué si de cierta manera tú dices que ahora vas directamente a la astronomía, vas a ir a hablar directamente con ellos? ¿Por qué si existe la posibilidad de que los astros, en este caso el Sol, nos determine movimientos telúricos y nos puedan hacer daño? ¿Por qué esa información que ellos manejan hace mucho tiempo tampoco es transparentada? Bueno, yo a la gente de ESA y NASA, para que se vayan informando, o sea, sabemos lo que va a pasar en septiembre, entre el 3 de septiembre y el 18 de octubre de este año. O sea, la energía otra vez, el Sol se va a volver loco, como el año pasado, y es producto porque nuevamente el campo electromagnético de esta singularidad va a entrar en el Sol. Y el Sol es un campo electromagnético también, y cuando interactúan vienen todas estas detonaciones. Y en campo electromagnético se llaman líneas de enlace magnético. Y cuando una línea de enlace se une con otra, se forma un campo. Pero voy a tratar de hacerlo así. Cuando se rompe el enlace, pasa lo que tú estás viendo ahí. Y se desacopló hace poquito. Bueno, vamos a entrar en profundidad sobre ese mismo tema. Vienen temblores para los próximos días, para los próximos meses. ¿Qué es lo que avisora el experto Pedro Gaete? ¿Qué es lo que Salfate también tiene para complementar en esta conversación? No te lo pierdas a la vuelta de la pausa. Así es, vamos y volvemos. Yo no me lo pierdo. Mañana.
Pioneros. Ok, estamos de vuelta. Por fin tenemos en el estudio al grande don Pedro Gaete. Yo más que feliz, maestrísimo. Por fin podemos estar al lado a lado. Bueno, en este rato han surgido una cantidad tremenda de teorías, pronósticos, con un panorama no muy alentador. Vamos por partes y retomando algunas cosas. La pregunta que a todo el mundo le interesa, ¿cómo se viene el panorama respecto a sismos, nuestro país o el mundo entero? Algunos meses más claves. Hasta septiembre, nada importante. ¿De aquí a septiembre nada importante? Nada importante. ¿De ahí en adelante? Desde septiembre a octubre podemos tener sismos de característica hasta un 8.6. Hasta un 8.6. Estamos hablando del suelo nacional. No, en cualquier parte del mundo. Ahora, eso, cuando tú dices eso, ¿cuál es la lógica, si se quiere? No es lógica, es un poco más que eso, pero para que la gente un poco entienda de estar en la casa, ¿cómo tú llegas a tener una conclusión tan certera? Y a tanto plazo. Porque entendemos el modelo de la singularidad, cómo se comporta, su comportamiento electromagnético, cuando interactúa con el campo electromagnético de la Tierra, cuando lo rompe, y qué tipo de fenómenos genera. Cuando se desacopla, genera sismos menores, de 5, 4, 5, es suavecito. Cuando tú logras usar parte de esa energía electromagnética para dirigirla, puedes generar hasta un 8.6, como no le pasó a nuestros amigos de Sumatra. Claro. Que la ventana de tiempo que se los comuniqué a mucha gente estaba entre las 8.49 y las 9.40 UTC. Y si ustedes ven el sismo de Sumatra, se van a dar cuenta que fue 10 minutos, una vez que se abrió estuvieron dentro de la ventana, lo usaron. Pero fue el último día disponible, era el último día disponible de la ventana y para se cerró. entender, Pedro, cuando hablas de movimientos menores, 4, 5, 5, eso es lo que habría para Chile de aquí a septiembre. Así nada es. de cuidado, No. nada de mayor alarma, porque 4, 5, 5 para nuestros índices son bastante menores. Sí. Nada más. Nada más. Una pregunta, Pedro, el nivel de... pero deja terminar. Dígame. Y si detectamos algún tipo de emisión o anomalía electromagnética que podemos definir exactamente de qué parte del planeta la mandan, tenlo por seguro, porque esta ONG cumple dos funciones, una advertir y la otra denunciar, porque estamos hablando de delitos de derechos humanos. Sí, claro. Y en este minuto hay un equipo internacional en Italia que ha recibido esta información y tiene mucho interés de demostrar, en el fondo, la tesis del geoterrorismo y el geogenocidio. Algo que en los tratados internacionales no existe. No, pero sí la figura de lesa humanidad. Eso sí. Y eso, del momento que a ti te meten un terremoto en tu territorio y te genera este terremoto. A nosotros nos mataron unos cuantos compatriotas en el 2010. Y es como el asesino, pero pruébame lo que yo fui, pruébamelo. Claro, soy inocente hasta que me demuestres lo contrario. Trabajamos en eso hasta tener las pruebas y finalmente cuando tenían las pruebas, un tribunal internacional dijo es que la tecnología de ustedes experimental no está homologada. Exacto. Entonces dijeron, no podemos presentar esa prueba. Ahora, Perfecto. Pedro, esta ONG va a entregar la información, y te lo pregunto derechamente, como lo hace, por ejemplo, la ONEMI, a través de Internet, a través de una página, a través de Twitter. ¿De qué manera, dicho de otra forma, la señora que está en la casa se va a enterar respecto a lo que va a pasar, no sé, 2, 3 o 4 días después? Igual como se lee el tiempo todos los días después de las noticias. Un canal va a tener el privilegio, por un año, antes que se abra a los demás, de poder tener esta información, ponerla en pantalla y decir, así como hoy el norte va a estar nublado, va a estar lloviendo, tenemos posibilidad de riesgo sismo en tal parte, tomen sus precauciones. Siempre con el concepto de riesgo de probabilidad de un sismo. Ese va a ser el concepto. Exactamente. O sea, deberíamos entender que el día de mañana esto va a ser natural, así como a la gente de Estados Unidos le dicen, viene un huracán. Así es. Claro. Ahora, Salfa, cuéntanos cómo diste tú con Pedro Gaete, a dónde se regenera su vínculo, cuándo empiezas tú a hablar y a conocer su trabajo. Bueno, él, fíjate que cuando nosotros comenzamos a hablar respecto a las distintas teorías que comenzaron a salir de muchas personas, respecto a si es que los sismos se pueden provocar, si se pueden predecir, Pedro Gaete se comunica con el Asisomo, logra hablar con el productor Rodrigo Quirós
Y no solo aparece, digamos, como alguien que se suma a la fila de personas que quieren hacer entender a las personas de que esto de los sismos, digamos, no es necesariamente se basa en un 80 exactamente natural, sino que además se puede hacer algo al respecto y todo lo demás. Y de hecho Pedro llegó con lo que yo entiendo hasta ahora probablemente la más completa y compleja de, digamos, de las fórmulas de cómo establecer dichos fenómenos de comportamiento. Porque ustedes ya habían como coqueteado con la idea de que podía haber una tercera, una mano negra. De todas maneras, yo eso siempre, de hecho ni siquiera tenía que tener demasiadas pruebas con respecto a de saber que existen maquinarias, dónde, quién y cómo, sino sencillamente por el solo hecho de entender cómo funciona la economía y tantas otras cosas. Es claro que uno puede entender de que cómo los terremotos parecen atacar con cierta conveniencia, donde se pueden bajar los precios de insumos computacionales y cosas así, pero me refiero a que generalmente los terremotos parecen favorecer a alguien. El trabajo de Pedro con el trabajo de Quake Red Alert no son, pueden ser complementarios, no son opuestos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Absolutamente. Yo creo que hay que escuchar todo. O sea, no hay nadie que en estricto rigor sobre toda la información que te puedan dar. Precisamente, no vamos a hacer el ejercicio que hacen todos, que no saben qué cosas están diciendo, si es real y todo lo demás. No, pues tengamos el oído abierto, escuchemos todo, o sea, por favor, y cualquier dato de advertencia que te digan de que algo puede ocurrir, alguien puede estar ubicado en una mejor posición geográfica, donde sea mejor tu casa y puede ver cómo más te va a afectar a ti las cosas nomás. Claro. Entonces yo no hago el ejercicio ni siquiera comparativo. Yo estoy muy agradecido de Pedro Gaete, estoy agradecido de los brasileños y ya está, y todo va bien. ¿Qué descrédito has tenido que vivir tú, Pedro, en la búsqueda de la verdad? Se te ha tildado a lo mejor de irracional, de alarmista. Nosotros hemos vivido un poco esa sensación acá, hemos perseverado y ahora están todos con la misma... con el mismo contenido, cosa que es por lo menos irónico. Pero a ti incluso te han acusado de que no eres ingeniero. Ha habido un costo grande igual. Mira, cuando tú lidias con poderes fácticos de tal tamaño y te dicen, tú hablas y te mueres, te vamos a desprestigiar, te podemos hundir, tu registro académico te lo podemos borrar así, te podemos sacar del registro civil. O sea, perfecto, acá, démosle. No hay problema. Yo pasé por la escuela militar y se lo dije también a mi presidente de directorio. Aquí estoy hablando de un acto en contra de la patria. Estamos hablando de un ataque artero a la soberanía nacional. Y que ya te llegue un balazo, ya es una cosa menor. Porque yo no tengo que ir a defenderme. Para eso tengo un par de abogados y un par de detectives que se encargan de, en este momento, armar toda la tramoya, a ver quiénes están detrás de todo este asunto. ¿De detectives, Pedro? Sí, claro. ¿Por qué? Porque así como te denostan, tú tienes que demostrar lo contrario. ¿Sabe qué? ¿A usted quién dijo o a quién le certificó que yo no era tal cosa? No, es que yo... Ah, no, ok, perfecto. Agárrame a ese y queréllate. Yo no lo tengo que hacer. Yo tengo un prestigio ganado internacionalmente. Y un puro error que cometí en el año 2004, porque después me di cuenta, trabajaba en un proyecto negro sin saber que era un proyecto negro. Y de ahí de entonces no digo, esta fue la piedra tope que finalmente tenían todos mis datos. Ahí estaba el cuento. Bueno, pero no importa. Yo tengo un prestigio ganado afuera. De hecho, desarrollamos proyectos que son bien simpáticos. Aquí en Chile la innovación y desarrollo es huevo. Este país que no invierte en innovación y desarrollo. Yo me pongo, si yo hubiera golpeado la puerta en el 2008, hubiera ido a Corfo, Innova. Oye, señor, ¿sabes qué? Quiero plata de fondos estatales para estudiar el tema de predecir sismo. No, ¿sabes qué? El comité me lo echa abajo al tiro. Claro, porque no se puede predecir los sismos. Y de ahí está, y de ahí que no te iban a sacar más. Claro. Entonces, ya, perfecto. Pero hay empresas que arriesgan y te dicen, ya, pues veamos si se puede hacer algo, alguna cosa. Y cuando empiezas a tener información que te dice, mira, pasó tal cosa. Después se transformó en un juguete. O sea, en el 2009 fue juego. En el 2010, en febrero, cuando la gente de San Javier, donde teníamos puesta la primera antena, nos dimos cuenta que algo venía, alcanzamos a avisarle a la gente del pueblo, y de hecho muchos de ellos, saludos para allá, sabían de esto y tomaron algunas precauciones. Ni te digo el desastre que fue. Me hubiera encantado poder avisar más, pero ahí nos dimos cuenta el riesgo de quedarse callado. Y eso es lo que quiero llegar. Yo no lo voy a hacer 2 veces. No lo iba a hacer 2 veces. O sea, yo duermo tranquilo todas las noches.
Oye, te equivocaste, no fue un 9-4, pero duermo tranquilo, porque lo que se quiso hacer no se pudo hacer. Pero fue un 7-3. Pero no importa, pero duermo tranquilo. Da lo mismo, pero mira, esa es mi pregunta. Así como tú le pudiste, la gente cuando vio la instalación y le pudiste transmitir la información, nosotros también hemos conversado aquí en el programa, aquí en la mañana y también en Así Somos en la Noche, de que cercanos nuestros, colegas, muchas veces por terceros, y terceros a nivel, qué sé yo, jerárquico con rangos militares, le avisan a sus familiares y les dicen, oye, ¿sabéis qué? Este fin de semana los van a cuartelar, ¿para dónde van? Vamos a pichar, cuidado con estar con esta zona, no vayan para ese lado. Puede temblar. Puede temblar, o sea, hay otro tipo de personas que también manejan información y que uno se da cuenta que entre redes sociales se distribuye por un camino a lo mejor paralelo. ¿Es cierto eso también? El tráfico de información es a todo nivel, y siempre a ser privilegiado. O sea, los que pagan por la información, que en este país se compra información de todo nivel. Que vendría siendo el próximo petróleo. Exacto. Obtener este dato geológico a ti te permite anticiparse. Oye, tomo el seguro, están los seguros al día. Ah, tienes razón, ¿Okay? claro. Entonces... prevenir en términos económicos también. Por supuesto. Ahora, Pedro, hemos hablado hasta el hartazgo del gran sismo que se espera para el norte, Iquique, Arica, Antofagasta. Los pobres están como con la espada de Damocles aquí encima del cuello, saben que en cualquier minuto, pero finalmente no pasa nada. ¿Tienes tú antecedentes con respecto al norte? Yo creo que a las grandes potencias de inversión que están ahí no les va a gustar que les metan un terremoto, para empezar. O sea, si nos damos cuenta que cuando las mineras empiecen a ir de ahí, algo pasa. Esa es buena señal. Pero mira, y esto se lo digo también, se lo contesto por cámara, porque Marcelo Lago nunca ha tenido la gentileza ni siquiera llamarme por teléfono, mandarme un correo electrónico, pero sé criticar mucho. El terremoto del norte, que se puede pronosticar, bastaría una antena domo, porque allá no van a irradiar nunca, y si lo hacen podríamos colgar una antena dipolo. ¿Por qué no van a irradiar nunca? Porque es factor económico, por supuesto. O sea, te lo voy a contar de la siguiente manera. Nos llamó la atención que en Los Ángeles, California, San Francisco, que se tienen que comer un medio terremoto. De hecho, un geólogo el año pasado dijo, nos viene sí o sí un terremoto, y no pasó absolutamente nada. Así como te los puedo crear, los puedo desviar. Ya, pero Pedro, tú hablaste de 21 causas de originar terremotos. Estamos hablando de las provocadas, pero puede existir una causa natural para el norte de Chile que tanto se espera en esa laguna de más de 100 años que se ha producido. ¿Qué pasa ahí? Bueno, básicamente los sismos que son ordinarios, digámoslo así, los naturales, te entregan ciertos vectores de señales eléctricas. Para los que no saben, pero el piezo eléctrico, cuando tú lo presionas, te emite una cantidad mínima de electrones o un pequeño pulso eléctrico. Y tú cuando empiezas a sacar la foto de ese proceso, y ahí es donde estos sismólogos tienen razón, que se tiene que producir un enjambre sísmico previamente, porque se va soltando de a poco, no es de golpe y porrazo. Ya. ¿Ok? Entonces la naturaleza te tiende a avisar, y es por eso que hay algunos que alcanzan a darse cuenta, va a temblar fuerte y va a pasar tal cosa. Pero está temblando harto en Socaire, cerca de San Pedro de Atacama, te ubicas más o menos segunda región, puede ser que esté anunciando un poco lo que viene más fuerte para el norte. Los temblores naturales, propiamente tal como te lo estaba mencionando, vamos a agregar también de esta anomalía electromagnética. Y si tú tienes minerales metidos en todas partes, funciona con un efecto de tracción. Entonces tiembla naturalmente. Pero no te vas a comer en Calama, por ejemplo, un 7 Richter. No vas a tener un 9 Richter en Calama. Pero sí puedes tener un 5, por esta tracción que existe. Pero Pedro, una pregunta. Si en el año 1960 nosotros registramos el sismo más grande de la historia con la instrumentación que existía en ese tiempo, perdona, un 9.5 y más, porque hasta eso llegaban las mediciones de los instrumentos. ¿En esa época existía la tecnología en otros países del mundo para poder llegar a provocar ese tipo de manifestaciones? No recuerdo el nombre del geofísico norteamericano que estaba jugando en 1958 con esto. Y sí, perfectamente lo pueden haber hecho ellos. De hecho, como no manejaban muy bien la técnica, se les rebotó y tuvieron un terremoto en Alaska. Ahora bajo la tierra. Sí, que por supuesto, ¿no? Alaska fue el segundo o tercero más grande de la historia. Correcto. Y allá en Alaska habían sismógrafos y otros aparatos que pudieron registrar el terremoto. Acá en Valdivia, las vacas no van. Allá había instrumentos. Y se dieron cuenta de que, claro, había que corregir este asunto porque fue un tremendo daño y era una tecnología peligrosa.
pero ya sabían que podían jugar con eso. La geoingeniería es un proceso que ya llegó y no se ha dado cuenta la gente. Pedro, el modelo de ustedes puede predecir también cuando un sismo lleva añadido un tsunami, porque eso en Chile, con un país con 5.000 kilómetros de costa, es nuestra principal arma mortal y la tenemos ahí. Es evidente que desde el momento que tú tienes un modelo matemático predictible y ya tienes la información, tú puedes, si ya ahora tú puedes rendir toda la información, no hay que usar el abaco, ni la regla, ni el lápiz. ¿Quién fue el que dijo? Un mapa, una regla, un lápiz, te saca. No, viejo, hay modelos matemáticos y tú puedes hacer simulaciones, así como nosotros lo hicimos para Concepción. Nosotros sabíamos lo que podía pasar en Concepción y nos invertimos las lucas, queríamos ver la gráfica. Y cuando dije, no, esta cuestión no puede ser. A lo largo de Chile se pueden hacer simulaciones. La Armada del Choa tiene recursos estatales para hacerlo. Pero como siempre en todo en redil existe, no, es que ¿para qué vamos a alarmar a la gente? ¿Para qué les vamos a decir? No, eduquemos, por duro que sea el dato, eduquemos a la gente. Si no, los impuestos los pagamos nosotros. Y ellos están para servirnos a nosotros, no para ocultarnos información a nosotros. Hay un problema ahí que está fallando, ¿ok? Y decirle a la gente, ¿saben qué? No es alarmarla. Sáquense ese chip político de que no podemos decir tal cosa. Lo que hay que hacer en el fondo es educar. Y tenemos un borde costero tremendo, o sea, un riesgo enorme para la gente que está ahí constantemente. Imagínate el pánico. Yo me pongo en un lugar de Dichato o el Levo o en alguna caleta. Están con el inminente miedo que puede pasar algo. Entonces démosle seguridad y herramienta. Y esta herramienta ya salimos a las cavernas. Ya salimos. Sé que el señor Barriento, el señor Marcelo Lago, si quieren incorporarse a la ONG, van a tener las puertas abiertas para que entiendan más o menos cómo funciona este asunto. Pedro, pero si yo hablo de que hoy se pueden fabricar, yo voy a un restaurante y empiezo a mirar la carta y digo combo 1, combo 2, combo 3, combo 4. Si digo, voy a hacer un terremoto, característica en tal lado, 5 grados, y después vengo y cuando dudo digo, y me preguntan, por 200 pesos más, ¿quiere agrandarlo? Y yo digo, ya, perfecto, ¿y quiere agregarle más un tsunami? ¿Eso se puede hacer? Perfectamente. Pedro, hay una pregunta hace harto rato. Pareciera que este poder lo detenta generalmente una sola nación. Sin embargo, de un tiempo a esta parte se hablaba que los mismos soviéticos, yo no sé si como reacción o como un proyecto personal, se habla como de el proyecto Aura, que estarían invirtiendo para hacer algo parecido. Por ejemplo, una vez que un país entiende y acepta esto, ¿qué nivel de inversión se necesita para poder fabricar máquinas que pueden hacer todo eso que nos estás contando, como para repeler, en fin? ¿O es algo que de una inversión así ya salvaje? Fíjate que fabricar este tipo, o hacer estos inventos, estas antenas dipolo, fíjate que no es, si uno lo ve en costo, es bastante más barato que hacer una bomba nuclear, bastante más barato. Y tiene la ventaja que no puede ser descubrido tan fácilmente. Pero ahora creo que con la masificación de las NFX de Spectrum no van a poder hacerlo así a diestra y siniestra. Tienes una central de unos 500 megas, unos 10 hectáreas de antena y el resto la hace la irradiación de esta antena. Y tú puedes ir jugando donde las vas posicionando según el modelo electromagnético de los campos que tiene la Tierra, que están estudiados desde el 60. Las misiones espaciales hicieron eso con los satélites, medirla. Así que saben más o menos qué punto pueden ir tocando. Es como un arpa. De hecho hay un libro que dice que esa arpa que no lo tocan los dioses o algo así, que habla de esto. Pero Rusia dijo en el 62, el señor presidente de Rusia, que era Nikita Khrushchev, dijo, es tal el riesgo de esto que lo vamos a meter en el closet. No lo vamos a usar. No lo vamos a desarrollar. Porque no sabemos con qué tipo de fuerza de la naturaleza nos vamos a encontrar. Y ahora lo desempolvaron. Bueno, eso, ¿no? Después de que vieron lo que hicieron en Japón, lo que hicieron a nosotros, y casi nos mandan a hacer el día 21, dijeron el ministro de Defensa ruso, le aconsejó al presidente Putin que rápidamente sacara esto del closet en el fondo, y ellos se prepararan porque así esta regla es, tú la tienes, yo también la tengo. A Rusia no le han metido ningún terremoto, y hay que si se lo hacen, ¿ok? A China le mandaron un parcito, pero ya los chinos ya se tomaron, han visto una fotografía donde sale una tremenda instalación, es un HARP chino. Entonces con eso le están diciendo a Estados Unidos, no otro, porque si nosotros también te vamos a hacer otro. Estar jugando con electromagnetismo actualmente, con armas escalares, tiene un nivel tan grande de peligrosidad, que yo prefiero 1000 veces una guerra nuclear, te lo digo así, porque tú podrías lidiar con estas cosas. En cambio, con una guerra escalar,
no hay donde tú te puedas esconder ni hacer absolutamente nada. Y eso es lo que viene ahora. Entonces, esta famosa ONG que se va a crear va a buscar que el señor secretario de Naciones Unidas pida una moratoria internacional hasta que organismos de certificación ambiental alemanes, suizos, belgas digan, oye, ustedes no tienen derecho a estar utilizando una energía, en este caso un proyecto, que altera todo el ecosistema global del planeta. O sea, están actuando hasta el momento en la impunidad. Eso era hasta hace 4 semanas atrás en una impunidad plena. Pero ya desde el momento que se masificó, es como el Timaflu cuando tú tenías el tema de la influenza. Ahora se masificó el NFX Spectrum. Y ese bicho, que de haber sabido que existía hace rato, nos hubiéramos ahorrado 2 años de desarrollo, está homologado, certificado, se usa en minería y detecta estas ondas de baja frecuencia. Y te puedes determinar... ¿Creadas o naturales? Exactamente. ¿O ambas? Las dos cosas. Está el instrumento hecho, la rueda está hecha ya. Pero, uno sigue tu línea argumental y pareciera que tú has dedicado tiempo, por cierto, has dedicado esfuerzo. Hay un desarrollo, si se quiere, lógico de la historia o de la manera en que tú captas esto y has ido desarrollándolo. Se crea esta ONG y vuelvo al punto. ¿Esta ONG se va a preocupar solo de lo que pasa en Chile? ¿Esta ONG también se va a preocupar de lo que pueda pasar en el resto del mundo? Y si es así, lo que ustedes también es buscar un financiamiento a nivel internacional, me imagino. Mira, si eso no nos toma ni 10 minutos conseguir el financiamiento de esto. Es muy rápido. O sea, Andrés Navarro, claro, evidente, que le gustan los 2 desafíos, a Luis Enrique Yarur Rey también le podemos decir, al Grupo Lusic, a los mates, para que se metan en esto, porque es aportar una herramienta de desarrollo al país. Pero en el extranjero, que se enteraron de este asunto, también abrieron los ojos y dijeron, nosotros queremos eso. Queremos contar con esto para saber y advertir a nuestra población de sismos que podrían ser generados. O al menos para saber. El advertir a la población entra en la interrogante. Y saber de dónde viene también. Entonces, sí, pero para eso no puede llegar a una empresa que es lucro, tiene que llegar a una ONG rápidamente. Y créeme que esta innovación pasaría rápidamente, yo creo que en el Asia Pacífico, el cinturón de fuego, se masificaría. Y ahí vendría este conflicto de intereses, pero creo que no va a ser conflicto de intereses. No va a ser conflicto de intereses con respecto a lo que desarrollaron, porque creo que ya Sistema Automático ganó con la venta de la licencia, ya lo hicieron. Ahora, si finalmente la entierran o no la van a usar nunca en ningún lado, ya es un tema menor, porque esta ONG va a usar esta tecnología en el beneficio directo a la gente. Ahora, Pedro, y a 0 pesos. Ahora, en todo esto, todo lo que tú has planteado, hay un punto que es clave, creo yo, y tiene que ver con la credibilidad. Y yo creo que de alguna manera nosotros modestamente hemos aportado en eso, tanto en Así Somos como en Mañanero, sobre todo a través de la voz de Juan Andrés Zalfate, y que dice relación con poner arriba de la mesa antecedentes que la masa, el general de la gente, no solo no conoce, sino que muchas de las personas no quiere conocer. Como por ejemplo, la posibilidad cierta a través de un modelo matemático, los brasileños, a través de lo que tú estás planteando, ¿no es verdad?, de que efectivamente los terremotos sí se pueden anticipar. ¿Cómo, de alguna forma, más allá de las autoridades, más allá de los poderes fácticos que dices tú, cómo se puede transmitir que lo que tú estás intentando hacer y que de alguna forma busca romper esa lógica, esa dinámica, esa tendencia, la gente finalmente comienza a confiar en esto y le dé el valor en sí mismo? Esto es como el sensor de incendio en un edificio. O sea, no porque hay un sensor de incendio tú andas con el pánico que te puedes incendiar. ¿Ok? Es más o menos lo mismo, es todo lo contrario. Imagínate, te vas a la playa tranquilo, no estáis preocupados si el mar se te va a salir o va a haber un tremendo terremoto. Todo lo contrario, esa figura del pánico es político. La gente no es esa figura de decir que la gente siente pánico, no, tiene pánico de no saber. Estoy de acuerdo, pero a Marcelo Lagos le da, la gente le da, y estoy poniendo un nombre cualquiera, le da una relevancia por su condición de geólogo, ¿no es verdad? O geógrafo, si no me equivoco, ¿no es verdad? Y cuando uno entrevista al director del Servicio de Sismología, te explica algo, bueno, uno le da un valor intrínseco a esa información porque se lo está dando un tipo que es experto. Bueno, ahora con esta información, ¿cómo buscas tú o a través de esta ONG que justamente esa persona que ve a Marcelo Lagos u otro también te crea a ti y le dé un sentido a la información que tú le estás entregando? Porque por mucho desarrollo que haya, por mucho estudio que haya, si la gente no cree, no va a creer nomás. Ese es el problema de la gente. Pero créeme que en Concepción, que uno podría haber hecho el ejercicio social, o hacer una encuesta, cuando se enteraron de esto, rápidamente tomaron medidas de precaución y no fue un sentido de pánico. De hecho,
oye, cuidado y pa' callado. ¿Orly? Cuidado y pa' callado. Me tomé la molestia de avisar a las fábricas, a los turnos, a todo, y en ningún lado, que es pánico, no, qué bueno que tengo el dato, qué bueno que no tuve que invertir muchos recursos, sino que escuchar nada más, y tú tomas tus precauciones. Entonces, esa cosa de decir, mira, yo, señor Barrientos, no tengo nada en contra de ellos, pero... No, yo tampoco. Lamentablemente ellos transmiten algo que se llama, no tienen idea realmente. Ese es el punto. Claro, desde un pedestal. No puede. Pero ahora, Pedro, nosotros estábamos... Dale. Este es el tema. Del momento que ya esa barrera, del que yo ya no sé, se rompe, ya mira, tal cosa, voy a tener cuidado. Claro. Y la gente no es tonta en ese sentido. En ese sentido, nosotros desde hace un mes atrás hemos hecho una gran contribución a abrir un poco las mentes con respecto a la predicción tuya de marzo, con respecto a la predicción de Quake Red Alert, esta semana, y la respuesta de la gente ha sido mucho más abierta de lo que nosotros pensábamos. Lo valoran, están absolutamente a favor de entender nuevas teorías alternativas, modelos especiales, pero esa ceguera, esa cosa como de caballo, de carrera, que antes era no se puede y lo blanco es blanco y lo negro es negro, está quedando un poco atrás y eso nos tiene muy contentos, Salfate. Absolutamente, o sea, en realidad esa es la respuesta de un trabajo que no ha sido fácil, porque cuando uno cuenta algo o uno se da cuenta de ciertas cosas, solo la posibilidad obviamente inquieta a muchas personas que comienzan a responder y ocupan, digamos, todo lo establecido, que lo establecido es su mejor arma. Es como, no pensemos diferente nunca más, o sea, vuelva a la fila. Entonces, así como lo ha hecho Pedro, que cuando ha mencionado a Orly está haciendo un caso que él, teniendo el dato claramente con mucha anticipación del sismo de aquel entonces, ella le avisó a un par de personas que vivían en Concepción que tienen una injerencia a nivel, ¿cómo decirlo?, mediático por redes sociales importantes, y entre ellos se comenzó y hubo una preparación, y eso es cierto, me consta. Estamos hablando de días antes de que eso ocurriera, entonces... Del 27F. Entonces, claro, hay personas que ya están dispuestos ante la luz de los hechos, porque, a ver, una cosa, como dice Felipe, digamos, ¿cómo hacemos para creer acá? No, es muy fácil, yo pienso. Él te dice esto, él te dice esto y él te dice esto. Bueno, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Créele a él. Claro. Así es fácil. El que tiene mayor efectividad. Sí, pues claro, entonces, digamos, ante lo hecho, negarse es igual que lo que te decía la otra vez. Es como si yo te dijera, la gente no puede volar. Espérate, estoy volando. Bueno, lo que están viendo acá no existe. Es como negar, no sé. Pues... Claro, por los hechos se puede medir a las personas, ¿no? O a las empresas, por la capacidad real de predecir, de anticipar. Por cierto, bueno. Lo que pasa es que los canales de información o que Pedro se pueda comunicar no son exactamente los mismos que pueden tener otros, ¿no es verdad? Y por lo tanto hay una desventaja. Y la ciudadanía finalmente es la que pierde. Así es. Porque si la ciudadanía no tiene todos los elementos a disposición, la cancha no es igual para todos. Entonces por eso es que yo creo que hay una falencia y ahí hay que trabajarlo. Queremos volver a recordar las predicciones que junto a Juan Andrés, tanto de Pedro Gaete como de Quake Red Alert, fueron anunciadas tanto en este programa como en Así Somos. Por favor, señor director, vamos a recordar sobre todo para la gente que se viene sumando a la sintonía. Todos los buscan, todos esperan un comentario de ellos en sus programas de televisión. Sin embargo, antes de la madrugada del pasado martes, todos advertían que este grupo de expertos estaba farandulizando el tema de la seguidilla de temblores en Chile. Incluso se acusó de ser irresponsables a quienes se atrevían a confiar en estas alertas. Alertas que fueron advertidas por Juan Andrés Salfate en los programas Así Somos y en nuestro matinal. Sin embargo, no fueron solo ellos. Alguna vez, el ingeniero eléctrico Pedro Gaete, a quien también escuchamos en nuestro programa. Juan Andrés, nosotros proyectamos entre el día 20 y el 24 de este mes, pero a una hora específica en torno a esta ventana donde se podía hacer este tiro geoefectivo. Además de Gaete, están los ya connotados brasileños de Quake Red Alert, quienes, gracias a la labor de difusión de nuestro Juan Andrés Salfate, los hemos podido conocer.
Entre sus más de 400 aciertos, el de mayor trascendencia para todos nosotros fue el del pasado sábado 14 al anticipar el fuerte sismo vivido por la zona centro del país. Básicamente fue porque nosotros alertamos a través de un proceso público de autodefensa o de autoprotección en base a la información que nosotros teníamos de un fenómeno que se está desarrollando en un ciclo o en un periodo de tiempo que incluía entre el 20 y el 24 de este mes a una hora UTC claramente definida y básicamente identificada por nuestro programa. Tras sus declaraciones, inmediatamente se iniciaron las críticas. Comenzaron a investigar el currículum de Gaete, a cuestionar sus predicciones. Otros expertos se presentaron en diversos programas de televisión para desmentir lo que fue considerado una casualidad. ¿Casualidad? La gente, sin embargo, en general, demostraba su preferencia de ser advertidos, aunque los riesgos de falla sean una realidad. Será mejor, según ellos, conocer los antecedentes para estar mejor preparados en una situación de estas características. En parte casi darle como las gracias por cosas que otras personas deciden no decir y él sí las dice. Salfate es mi pastor y nada me debe faltar. Ídolo. Pero la más emblemática de las predicciones fue la desarrollada en el programa Así Somos, replicada en nuestro matinal y advertida para todos los chilenos en la voz de Juan Andrés Salfate. Esta vez se iniciaron, tal como la vez anterior, los comentarios, los cuestionamientos y las críticas. Críticas por ser supuestamente irresponsables. Sin embargo, otra vez las cosas cambiaron. La madrugada del martes, un fuerte temblor de 6 grados Richter, con epicentro frente a las costas de Valparaíso, dejó perplejo a todos los chilenos. Y lo primero que se vino a la cabeza fue el nombre de nuestro panelista. ¿Será posible que por segunda vez la atención de Salfate haya tenido una razón? Primero fue Pedro Gaete, el experto que todos desprestigiaron tras advertir un sismo en el país, y el segundo, el equipo de expertos de Quake Red Alert, quienes llegaron ayer en medio de una fuerte batahola periodística y hoy son invitados estelares en diversos programas de televisión. Es la asertividad, más allá de los efectos casuales, quizás una enseñanza a tener los oídos bien dispuestos a escuchar y no juzgar por preconcepciones ideológicas. Todo es posible. 2 fuertes sismos en nuestro país ya lo han comprobado. ¿Nos habremos demorado mucho? ¿Hasta dónde cuestionaremos las nuevas ideas y las nuevas tendencias en un mundo en constante evolución? Claramente algo está pasando y siempre será mejor estar muy bien advertidos y preparados. Ok, ahí estaban las predicciones entonces, ambas realizadas en este programa en la sección de Juan Andrés Salfate. 2 predicciones aceptadas además, Salfa. Por supuesto, que una vez vuelvo a aclarar. Mi mérito es solo uno. Es darle cabida el trabajo a personas que obviamente entienden otras cosas y lo que es peor, entienden que ese entendimiento no puede andar circulando tan libremente porque a muchos les cae como patar la guata. Obviamente desde que el mundo es mundo, el conocimiento, la información privilegiada es poder. Y obviamente mientras menos lo tengan, mejor para ciertos sectores, y cuando alguien por ahí se da cuenta, se asoma por encima del nivel del mar y cacha todo lo que está ocurriendo y comienza a contar, comienza un desprestigio y una serie de cosas. Mi gran tarea, digamos, ha sido por distintas razones y distintas circunstancias encontrarme con esas personas y tomarlo y mostrárselo a los demás para que diga lo que tenga que decir, porque muchos de los medios tradicionales no lo van a aceptar y algunos, lo digo derechamente, es porque sus dueños, digamos,
tiene muchos compromisos al respecto. O sea, me refiero, él no, o sea, él sabe y no quiere que se sepa. Ahora, ¿tú estás consciente, Salfate, que puede llegar a ti, a tus oídos, a tu Twitter, información también de dudosa procedencia? Ah, claro, pero si yo la filtro. Y que se pueden subir al carro de la victoria de, ahora se pueden predecir los temblores, así que yo ahora digo que con el viento, con la luna, con las piedras, con los caracoles, también lo puedo hacer. Claro, es que no se trata simplemente de que alguien llega con una idea así como, mire, yo con este pedazo de piedra que tengo acá, soy capaz, digamos, no sé, de tapar el sol así, hacer un eclipse de 10 días. Ya, pues a ver. Entonces, no, todo está pasado por un ensayo donde se escuchan las personas y te explican y te das cuenta de con quién estás hablando. Y hay resultados que tú has podido medir también. Mira, la ciencia solo pide una cosa, pide que se puedan hacer predicciones. O sea, ya, usted, ¿qué es lo que dice que ocurre? Que es cuando se da esto y esto y esto, ocurre tal cosa. A ver, demuéstramelo. A ver, para ver cómo veo que están las cosas, el día jueves ocurre tal cosa. Una predicción. ¿Ocurre? Ya, pues, es un modelo válido. Estableció una forma de entender cómo funcionan las cosas acá dentro y acá afuera. Salfate, perdona, Magdalena, permíteme hacer una pregunta a Pedro. Así como el proyecto ARP está desarrollado en Alaska, ¿existe la posibilidad, porque el otro día, buscando ahí información, me saltó la pregunta porque se dice que en Perú podría haber como un hijo chico? No, no hay un hijo chico, un hijo grande. ¿Y está en Perú? Sí, en Perú? En Catamarca. ¿Y con qué Perdona, fin? ¿y esos intereses quiénes son? ¿Son los mismos personajes que están haciendo una réplica en la ciudad de Catamarca? Pero, ¿y ese proyecto es independiente del Perú o es una No tienen ni subsidiaria idea lo que era. Ahora ya saben. Los peruanos no saben que lo tienen. Llegaron los griegos y te lo dijeron, hoy vamos a poner, no sé, un centro meteorológico acá, una cosa así. Ahora ya saben. Camuflado. Sí. ¿Y para En qué lo Cajamarca. quieren en esta ubicación en particular? Bueno, yo me pongo a pensar en telemetría, posicionamiento, tienes que poner puntos igual que rebote de señal, Como hacer una posicionando, repetición, ¿no? algo así. Y además tener un backup, porque si ya Alaska fue detectado que está emitiendo señal y carga, tienen que tener backup. Y hay 17 backup. No solo Cajamarca, hay muchos más. Replicadas en otras partes que no es tan simple de saber dónde están, digamos. Lo ventajoso de haber denunciado todo este asunto, muchos que ya están en el mundo dándose vuelta de esto, empezaron a mirar, mira, aquí hay una instalación igual, sácame una foto, mándamela. Hoy hay una instalación igual, acá, manda una foto y mándamela. Y logramos contabilizar 17. Tú tenés colaboración de personas en el extranjero que de alguna manera manejen tu mismo modelo, tu misma teoría. Ni te imaginas, de hecho muchos de ellos se filtran y se salen de la línea de sus propios programas de investigación que si los llegan a pillar no la cuentan simplemente, pero se han abierto a que se sepa. Y eso es lo que se tiene que hacer ahora. Hay una tarea de por medio que se debe saber las cosas, pero con un conducto regular. Yo cuando informé lo del 21 de marzo, no fue porque salí a gritar a una plaza como loco, sino que fui a donde tenía que ir, fue al Ministerio de Defensa, a señora Andrea Alamán le mandamos una carta, nos pareció pésimo que 5 días más tarde estaba reunido con el Pentágono, con el señor León Panetta, y donde se estaba discutiendo un tema que tenía el rigor de energía y medio ambiente. Energía y medio ambiente. Energía y medio ambiente. Ya, ok. Energía y medio ambiente. Nunca recibimos una respuesta del señor Alamán. Y él es abogado, no es estratega militar, es el abogado. Mandamos una carta a la moneda. Y que como todas las cartas a la moneda terminan en el tacho de la basura, porque si alguien piensa que si uno manda una carta a la moneda la lee alguien. No, pero queríamos tener el antecedente. Y una vez teniendo el antecedente, que lo dejamos bien claro, en la eventualidad que Chile sea golpeado por un terremoto inducido artificialmente, no va a pasar lo del 2010, que todos en la ONEM se miraban las caras, no. Teníamos listos unos cocodrilos de derechos humanos, abogados, que estaban informados de este asunto. Si no fue esto al lote, lo fuimos preparando. Y después de que ya la moneda ni pío a la gente. Entonces el conducto regular, ahora yo me voy a reunir en el Ministerio de Defensa, ahora, nuevamente, con el señor Hernán Osa, que es capitán de fragata, que es el jefe de Departamento de Innovación y Desarrollo de la Marina, no es el portero del Ministerio de Defensa, para que se entienda, es donde vamos a explicarle lo que nosotros ya sabemos, lo que viene, y veamos qué se hace. Pedro, así como existe la argumentación, como existen los datos, como perdona Cristian, Quake Red Alert, que de cierta manera ellos usan una forma en la cual predicen lugar, cantidad, hasta un rango horario. ¿Por qué? Voy a recapitular, porque cuando comenzamos contigo en esta mañana, tú dijiste que ellos
hasta cierto punto nos van a contar cierto tipo de terremotos, pero ellos nos van a contar los grandes. ¿Por qué no van a contar los grandes? Es simple, muy simple. Tuve que salir yo, porque salí yo. Ellos estaban desaparecidos en marzo, totalmente desaparecidos. Casualmente inventaron una figura como que en Estados Unidos alguien quería copiar y tener un texto, pero si ellos tienen la gentileza de que quieren abrirse al mundo, ¿quién les da lo mismo que los copien, sean los primeros o segundos? O sea, es jactancia, es ego. A mí no me interesa esa parte, ni la jactancia ni el ego. Y fíjate que nosotros tenemos equipos de mal pensados también. Dijeron, ¿saben qué? Cuando descubrimos el tema del famoso cometa Lenin, que no era un cometa, sino que era una singularidad que no teníamos como diablo medirla en tierra, hasta hace un poco tiempo atrás, apareció este astrónomo aficionado a Lenin que decía, no, es un cometa, y todo el mundo se quedó con la pomada. Se le bautizó incluso por su nombre. Lenin. Sí, ahora se le va a cambiar el nombre, tal vez. Sí, se le va a cambiar el nombre. Y resulta que, país siendo sísmico Chile, rápidamente estos programas de desinformación que son manejados por los que tienen este poder, no cuesta nada formar un grupo como Quark Alert. Yo me pregunto si estos muñecos yo los encierro con todas sus mediciones, controlando el input de la información, sin una línea del Pentágono, a ver si van a poder acertar alguna medición. O sea, claramente te estoy diciendo que la SNA tiene distintos programas en el mundo para desinformar de lo que sea. Y yo no soy escéptico, soy mal pensado. Pedro, tú en nuestra conversación anterior, hace un par de semanas, hablaste del mes de diciembre como con harto cuidado, diciendo que ahí se avisoraba algo delicado, un movimiento intenso. ¿Podemos profundizar con respecto a eso? Mira, tenemos harto tiempo todavía por delante, pero hay una situación de riesgo en diciembre, que no es solamente para un país, sino que tiene que resolver los distintos países. Y esa situación de riesgo tenemos que ir despejando la basura que está entre medio, entre ellos la NASA, tal cual. Tienen que sincerarse, entregar la información de lo que ellos disponen, y los demás gobiernos abrir los ojos y decir, tenemos que hacer una moratoria internacional en las emisiones porque hay un riesgo de que algo mayor ocurra. ¿Situación de riesgo de un terremoto o te refieres a otra cosa? No, es algo que lo que no queríamos descubrir, terminamos descubriendo. ¿Y cuál es la finalidad de que exista este juguete? Porque en realidad un terremoto, mal que mal, tú tienes que matar ejércitos, tienes que hacer otra cosa. Y la finalidad del punto de vista táctico no es directamente solamente generar terremotos, sino que vemos que también puede anclar el campo electromagnético de la Tierra. Y nos preocupa mucho ese fenómeno porque cuando tú juegas con imanes y hay un imán más grande y este gira, la Tierra entera puede girar. Claro, o sea, insisto en mi pregunta para que sea bien comprensible, todo este lenguaje un poco científico no es manejable por la gente que no tenemos la relación con la ciencia. La energía que ustedes han detectado que en diciembre se liberaría de cualquiera de las formas que pueden provocar terremotos, ¿es esa la consecuencia que ustedes están vislumbrando? Sí. ¿Un fuerte terremoto en diciembre? Sí, claro. Y si no se toman las medidas del caso, aquí puede ser un factor histórico de la humanidad. Pero espérame, si tú me habláis de que existe esta energía y otros personajes externos, para poder entenderlo, a lo mejor estoy mal entendiendo, y generamos un ancla, cuando yo le genero un ancla a algo importante, voy a torcer, o sea, voy a romper la cadena normal de la Tierra, o sea, la cadena alimentaria, todo, o sea, puede decir, es como decir que es casi un desaparecer de lo que nosotros somos, a ese nivel. Te vuelvo a repetir del proyecto Manhattan. O sea, alguien crea algo para probarlo y probarlo a full, no a media. Y no nos parece que la tecnología que si Nikita Khrushchev dijo esto no hay que usarlo, no había que usarlo. Pero los norteamericanos se pusieron hace 30 años en campaña de potenciarlo aún más. Claro. Y llegaron a la conclusión que podían usarlo como un arma geoefectiva. Claro, ¿no? Y se llama arma escalar geoefectiva. Ahora, algo que nosotros negociamos hace mucho tiempo, que es mi gran miedo en realidad, y fuera de toda teatralización es un miedo muy real. La verdad es que no me desvivo, digamos, pensando en eso, pero no dejo de pensar en aquello. Existe hace mucho tiempo, con declaraciones que lo han dicho ellos mismos, ni siquiera tengo que decir, oye, ¿sabéis que alguien que trabaja con él dijo? Grandes potencias mundiales buscan un genocidio a nivel mundial hace cierto rato porque esta cuestión ya no es rentable. Lo dije
Felipe, hace más de 2 años. Mira, hay ya vamos en 7.000 millones de personas. ¿Cuántos deberían existir? Hay unas piedras que dicen eso. El ideal son 2.000 es bacán, pero 4 aguanta. Ya. Pero si es que pudieran deshacerse de 3.000 millones de personas ahora, ellos estarían así como... Sería ideal. O sea, y cualquier cosa que nos ofrezca una mano para poder llevar a cabo eso, bienvenido sea. Pedro, una pregunta. ¿Qué es lo que nosotros como chilenos no entendemos? Yo te creo que me pongan mucha atención. ¿Qué es como nosotros los chilenos no entendemos? Que sí lo entienden los monjes del Tíbet, los gringos que compran terreno y una larga cantidad de personas que nos atacan, que es tan importante en nuestro país que nosotros no estamos enterados. La agenda. Aquí hay una agenda global. Y esta agenda, hasta septiembre, 28 de septiembre del año pasado, participaba en muchos países. Después por ahí por el 5, más o menos, 5 de octubre, se rompió esta agenda y cada país ya está funcionando de otra manera. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Cuando hablo de una agenda, es una agenda de no un par de meses, ni un par de años, 70 años. Quienes descubrieron esto tenían información de mucho tiempo atrás y quién sabe de dónde. O sea, yo no voy a entrar en ese cuento. Tú dijiste algo muy bien con respecto a unas piedras. Las piedras tenían una fecha que era el 3/22. Exacto. El 3/22 era como decir, mira lo que pudimos hacer. Pero eso lo hicimos un país chico como Chile. No pudieron hacerlo. Así que mira en el forro que estoy metido. No pudieron hacerlo. Yo sé que tengo precio, mi cabeza tiene precio, pero hemos replicado y hemos clonado varios Pedro Gaete en este proceso, que están ahí listos, guardaditos, para que puedan hacer. Es importante abrirle los ojos, no solamente a la gente, a los gobiernos, que aquí hay que parar este circo. Porque el tema de que hay una recesión cada cierta cantidad de tiempo, que Norteamérica está buscando una guerra por donde sea, porque necesita una guerra, ¿ok? Donde el señor Obama, el 16 de marzo, firma un acta de defensa de la nación. ¿Y contra qué? No había nada 5 días antes del evento. El mismo día apagan todos los satélites. Apagan todos los satélites para que nadie viera lo que iban a hacer. Pero como metimos cuco y hicimos la operación espantapájaro, porque así le pusimos, se fueron tanto al borde de la derecha, tanto al borde de la derecha, que se salieron del margen. Y fíjate que nos sirvió para aclarar algunas dudas si los terremotos finalmente esta cosa lo hacía sí o sí, o eran artificiales. Artificiales netamente. Y la inteligencia que está detrás de esto es una inteligencia que si uno piensa que hay gente mala, ellos son malos al cubo. Entonces es vital que se entienda. Entonces ya discutir el tema de los sismos, si se puede, ya eso va a ser ligerito, va a estar resuelto. Lo que vamos a quedar por ir resolviendo son otros tipos de temáticas. Hay muchos fenómenos que los físicos no han podido explicar y que nosotros le hemos mandado los correos del caso. Y dijimos, mira, si aparecen 2 soles es por esta razón. Si escuchas el famoso ruido por todas partes es por esta razón. Y esto otro, eso? el campo electromagnético de la Tierra, cuando colisiona con genera una vibración igual que un parlante. Lo hemos mostrado acá, Salfate nos ha traído y es un sonido, no deja dormir. Ese ruido de ciudad que uno no encuentra de dónde se emite. Claro. Es un ruido. Entonces, como la fábrica. Exactamente. Y ese sonido es provocado por esta interferencia de este otro campo electromagnético. Y aquí viene la pregunta, cuando el señor David Morrison dijo, no era cometa, definió todo lo que no podía hacer lo que había atrás. Acuérdate el cuento, el planeta X, enana marrón y todo el cuento. No, era cometa. Pero lo que él nunca dijo que era un agujero negro. O sea, la política internacional de Estados Unidos dice, no podemos mentir, pero sí podemos omitir información. Entonces yo le mandé un correo electrónico a él y a un grupo de senadores norteamericanos que ya sabemos cómo medir la frecuencia de esta anomalía, esta singularidad. Hace 4 meses atrás ya podemos hacerlo. Y podemos determinar cuándo va a interaccionar de nuevo con el Sol, qué es lo que va a hacer, porque eso fue ¿cómo te podría decir? De esta caja de conejos sacamos un elefante. Ya nos sacábamos más conejos, sacábamos un elefante. Entonces definimos, NASA el año pasado, o por ahí por junio, dijo, viene una gran concentración solar, una tormenta solar extrema para septiembre. Ellos sabían en el fondo, pero no tenían idea más o menos que iba a funcionar. Yo ahora les puedo decir lo mismo, vamos a tener una gran concentración de explosiones solares entre septiembre y octubre, producto de la misma anomalía electromagnética que va a cruzar el Sol, pero no hace nada más que eso. El tema está que las explosiones solares, en este caso las coronales, cuando llegan a la Tierra, cargan el campo electromagnético, que es finalmente energía que usa esta batería para generar algunos terremotos artificiales. ¿Okay? Eso es lo que sucede. Entonces, y así ahora, sí, entonces teníamos que, oye, el Sol, ¿qué tenía que ver con esto? Tenía que ver con esto otro. Entonces Pedro, ahora, hay mucha gente que se ha integrado en nuestra sintonía y hablamos hace unos minutos atrás de la situación de aquí a septiembre, que va a ser bastante calma en términos
habituales, ¿no? Sí. Movimientos de 4, 4, 5, 5, para poder también entregar un mensaje bastante de tranquilidad en un espacio de tiempo largo, hasta septiembre. Mira, son casi 6 meses. Yo lo puse así como un reloj de tiempo. Dije, ¿sabes qué? Si vamos a sacar la ONG, lo hagan lo más rápido posible. Al ministro de Justicia ya le paso el dato que le vamos a pedir por carta que nos tramite rápidamente la ONG, porque mientras más rápido, más antena, y se acabó. En este momento... Y más prevención. Sí. Una pregunta. ¿Por qué van a seguir existiendo réplicas de menor intensidad? Quiere decir que a medida que se fabrica uno, como el del día martes o de los meses anteriores, queda dando vuelta una energía... Por supuesto, claro, tiene que ir disipando. Por supuesto. ¿Y cómo se disipa? ¿Cómo poder entender también de que si golpeó acá en La Ligua, el último que tuvimos, ¿a dónde está viajando ahora en este momento? ¿Se queda viajando en la misma zona o puede viajar un poco más al sur? Es un circuito eléctrico y la zona que hay que tener en este momento máximo cuidado no es en el norte, es el Golfo Arauco. Bueno, eso, mira, qué bueno lo que dijiste. A la vuelta de la pausa, con pizarra en mano, Pedro nos va a hablar de las zonas más sensibles de nuestro país. Para tener mayor cuidado, dónde están esas energías más condensadas, más intensas. No te lo pierdas. Hacemos una brevísima pausa y Mañaneros continúa. Así es, vamos. Sí. Quiero poner 2 láminas. Bueno, don Pedro Gaete nos dice que tiene un par de imágenes para mostrarnos o digamos o algo que ilustrar. ¿Cómo se viene la mano? Cuéntanos nomás. Bueno, si me pueden ayudar ahí en la producción. Sí, usted las pide nomás y pongan la 2010, la imagen 2010. Ya, van a buscar con la 2010 primero, mientras... ¿Qué reflejan esas imágenes? Estas imágenes, perdón, otra voz. Diapositiva 1. Diapositiva 1. Diapositiva 1, esa es. Maestro, mientras la colocan, una gran pregunta. ¿Cuál es la idea final de todo esto? ¿Quieren resetear el mundo, estos tipos? Mira, yo no sé si la agenda es esa, pero para allá va, porque en el fondo no tendría sentido generar un arma de estas características si realmente no quieres usarla geotectónicamente a gran escala. Ahora, el ocultamiento de la singularidad, que ya ahora muchos gobiernos ya lo saben que está ahí, dicen, ya perfecto, no podían hacer terremotos más grandes, pero con esto otro cambia el mono. Pedro, antes de ir a comerciales, nosotros anunciamos que íbamos a dibujar un mapita chileno, qué sé yo, y ver cuáles son las zonas más sensibles. Tenemos instalada la pizarra, está detrás tuyo. De hecho, tengo una diapositiva, si es mejor. Ahí está la información entonces. ¿A cuánto estamos, señor, de la diapo? Ahora ya. Ahí viene. Ahí está. Bueno, ahí lo que está... Sáquenlo de abajo, eso que no se le va. Sí, saquen porque no sé. Lo que están viendo ahí es el terremoto de Japón. ¿Ok? El que pasó. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hay que entender en colores, Pedro? Pero ¿el de este año o el del 11 de marzo? El del 11 de marzo. ¿Qué son las líneas verticales y las horizontales? Básicamente son mediciones de campo electromagnético. ¿Ya? Y la presencia de una onda escalar, que es lo más negro que se ve ahí en la frecuencia 2.4 Hz. Ese es lo fabricado. Ese es fabricado. ¿Okay? Lo negro es algo no natural. Lo negro todo lo negro es energía producida, es un efecto inverso, un efecto punta que se produce en forma natural y toda la energía es liberada en un instante. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, la diapositiva número 2. ¿Eso? Esa misma. ¿Qué es la 2? La que está al lado de la 1, Gilberto. Ya, pues. Ahí les presento nuestra singularidad, pero medida cardíacamente. Nuestros amigos de NASA borraron la información, pero ahí aparece un segmento, un pedacito de tiempo que está borrado en la línea. Si la alcanzan a ver, yo tengo puesto marcado ahí donde dice vórtice, en blanco. Sí. En esa ventana de tiempo que mide más o menos 60 minutos. Una hora. Más o menos, sí. Claro. Pueden fabricar un terremoto de gran escala sobre 9 y de ahí para arriba. De ahí pueden jugar con mínima cantidad de energía. Esas ventanas donde está la posibilidad de colgarse de esa energía y reproducirla y teledirigirla, ¿cuánto duran por lo general? 40 segundos. Nada. A la siguiente, por favor, la número 3. Y ahí tenemos lo que nos libramos, que fue el 21 de marzo. Ustedes son los primeros en tenerla, donde más encima, ahí está el tiro vertical que se alcanza a ver, el negro. ¿Y esa mancha que está ahí abajo? Es un cortocircuito en la antena de ellos. Ah, se les cortó. Se les cortó, sí. Se les salió el cable. Qué pena más grande, qué terrible. Pero además logramos medir dónde era la fuente y ahí está en el gráfico arriba de dónde venía. Alaska, señores. Pero como no teníamos la información de generarla con tecnología homologada o certificada, no es un elemento de prueba para ser usado en el Tribunal Internacional de Delito de Lesa Humanidad. Porque en los tribunales internacionales seguramente hay científicos de esta área que van a decir, entonces, el tema, está en mi registro. No ese sirve. Fue, mira,
El único error que podemos sumar nuestro es que no contamos con herramientas certificadas y homologadas. Okay. Ahora, gracias a amigos internacionales, nos mandaron, si alguien puede poner el PDF de los computadores que estamos usando ahora, es el Spectrum NFX, que es un analizador, es otra lámina, es un analizador de frecuencia que va desde... Ahí está. Ese bicho es un equipo militar, analizador militar de onda y frecuencia. ¿Dónde surgió esto? De Alemania. Y gentilmente nos hicieron llegar esto porque con este instrumento podemos homologar y certificar con la licencia del fabricante la emisión de un pulso escalar sobre el territorio nacional. Y nuestros amigos del norte ya deben saber que estas máquinas están acá. Y se nos acaban de enterar. Sí, es lo más probable. No, yo no con todas las escuchas telefónicas que hacen desde Atlanta hace rato. O sea, ya saben que en este momento los equipos están siendo emplazados en Chile y la idea es que se haga una denuncia internacional por el uso de un arma geofísica. Pero mira, oye, pero cortito. ¿De Atlanta me dice? De Atlanta. Oye, yo no me quiero subir, digamos, a ninguna micro, pero ¿te acuerdas cuando en la página, cuando yo, entre las charlas que voy a hacer, que yo generalmente no hablo mucho de esto, hablo más que nada como una forma de cómo reestructurar una vida para un mejor pasar? Bajaron la página y empezaron a poner, tenemos identificado, yo les muestro los mails, son bien amenazantes, tenemos identificado todo lo que se ve de esta página, por favor, córtenla, déjense, la vida, otra cosa. Viejo, y al final, mi amigo, lo de los hackers que están metidos en todas estas cosas, pero me dijeron, mira, yo no sé quién te meto, lo único que te puedo decir es que chuta parece que está haciendo ruido porque es de Estados Unidos, es de Atlanta, te puedo decir. Pero es una casa particular, dice, pero que no parece una institución. Mira, con lo dije yo mismo, de Atlanta. Nosotros hoy día, entonces, para sacar una conclusión, somos conejillos de India, de experimentación internacional, desde el norte, como dices tú, pero está pasando algo que para mi gusto es mucho más terrible, o sea, ¿por qué nosotros? ¿Por qué de cierta manera porque no somos potencia? ¿Porque no tenemos cómo defendernos? ¿Porque no tenemos un recurso en el cual podamos decir, oye, ¿sabéis qué? O porque tenemos a lo mejor también reservas de agua, tenemos el nuevo petróleo. Mucha riqueza natural. Porque no tenemos ciencia. Hasta hace un año atrás que podía decir, sabemos que nos estáis apuntando, porque cada vez que había un sismo son naturales, son tectónicos, y aparece este batallón de geólogos, físicos, bla, 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 y me dicen que son todos naturales, y que va ese escudo, ese paraguas natural, todo el mundo queda claro que no es HAARP. Yo quiero hacer un cuento corto. Cuando supimos de HAARP, yo me reí harto, porque dije, es un sistema de baja frecuencia que usan los gringos para comunicarse con los submarinos. Y ahí quedó el tema. Me mandaron el esquemático de las instalaciones para poder mirarla. Y dije, no, esto no es 3.6, entonces esto es otra cosa. Y de ahí empezamos a abrir una línea. Pero ¿cuál es la finalidad de usar esto más esto otro, más esto otro? Y ahí llegamos finalmente a una sumatoria de cosas para generar esto otro. Y en nuestro país somos conejillos de India, no solamente en tectónica, sino que en economía, en comida, en vacuna y en cuanta cosa se te ocurra. Pedro, me interesa que volvamos a Chile, a las zonas de Chile que está más sensible. El norte, entonces, no es el lugar de pongan Golfo Arauco, por favor. Ese es el lugar que tú señalas como el más riesgoso. Sí. Riesgoso. Sí. Hoy por hoy o durante los próximos 8 años. Hay que recordar que tú dijiste que vienen 8 años muy movidos. O en el mes de septiembre, octubre incluso. Yo creo que ahora que ya saben que tenemos máquinas emplazadas que no son experimentales, sino que son certificadas alemanas, ahí en el punto rojo fue donde logramos medir el punto de iluminación de mayor potencia que se efectuó el día 18, 19, 20 de marzo. El gran punto rojo, digamos. El gran punto rojo. Y si ustedes se alcanzan a dar cuenta, también están graficadas en las coordenadas UTH de dónde venía el tiro, y en este caso de Alaska, directamente esa zona, y está siendo mapeada. Muchas veces pensamos que iba a ser en otro lado, pero nos dimos cuenta que hace un tiempo atrás vinieron buques norteamericanos, cartografiaron la zona y encontraron esa cosa que está debajo. Y si tú quieres probar algo al máximo, qué mejor que usar una falla natural para poder amplificarla mayor. O sea, ¿por qué seguiría siendo un lugar sensible, Pedro? Porque está cargada. La energía está ahí, está cargada. Y eso significa que un riesgo de nuevos sismos durante ¿cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo se permanece? Mira, el tiempo, menos mal que abajo las cosas funcionan distinto. Estamos hablando de 2 años de disipación sin que nadie meta las manos.
¿A partir del 27F o 2 años más? A partir de hace un mes. Solo para entender, para muchas personas, en realidad ese punto rojo es como que alguien viene e instala un toma corriente. Ahora lo que tienen que hacer es meterle el enchufe. Ahora. Eso se llama pulso escalar. Claro, les dan una guía. Eso es lo que finalmente golpea y genera el terremoto. Claro, o sea, colocan un punto donde la energía va a ser recibida. Entonces la marcan, ponen así como una sonda. Que es un punto que permanentemente está de alguna forma energizado. Que está botando energía. Sí. ¿Qué pasa con el norte, Pedro? Vuelvo a la carga, el norte grande, Iquique, Arica, Antofagasta, gente que me imagino tú te compadeces de la situación que ellos viven, de angustia permanente, de que ya viene. Lo más divertido es que nunca viene. Por eso. O sea, de hecho estamos pasados en ¿cuántos años? Porque eran 10 años. Pero eso, ¿cuándo fueron los primeros 10 años? Hace mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto estamos pasando? Llevan como 30, ¿no? Por lo menos. Bueno, Estados Unidos, Los Ángeles, California, está también pasado hace rato. Sí, también San Francisco. Eso también. Está terriblemente pasado también. No deja de ser menor lo que está diciendo, porque los lugares donde se habla de que el sol estamos esperando acá, el medio caso es donde nunca ocurre, pero excepto en todos los lugares. Ahí no ocurre, pero en todo el resto sí. Y con todo, sí. ¿El norte entonces está despejado? No hemos tenido ningún tipo de señal medible artificial en el norte, solamente estática tradicional de nuestra madre tierra. ¿Y de los naturales? Y de los naturales tienen para rato todavía. O sea, pero en el norte también. Pedro, tú dices que de aquí a septiembre no pueden existir eventualidades mayores, pero siempre, y aquí nosotros como equipo de repente cuando estamos en una noticia y pasamos a otra, nuestro director periodista nos dice, chiquillo, cambio de planes, giramos el timón y vamos para otro lado. ¿Existe la posibilidad que de aquí a septiembre, diciendo hoy día en la actualidad tú, que no existen esas probabilidades, puede existir la probabilidad? ¿Podemos pasar a la página que dice ventanas, por favor? Claro, supuestamente no estarían las condiciones para poder hacerlo. No, más que una decisión es porque no están las condiciones nomás. Bueno, esto es primicia. A ver, ¿qué es esto? ¿Me puedes sacar, por favor, el que se... el campo electromagnético de nuestra singularidad, que la bautizamos 25920, genera unas ventanas de tiempo donde tú puedes usar la energía de dicha ventana en beneficio de un sismo mayor. Lo que está marcado en amarillo, de donde están las letras, ahí la hora, si la pudieran borrar eso. La línea del 2012. Si la pudieran borrar, por favor. No es tan simple. Ahí está. Listo. Está reflejado el terremoto de Chile del 27 de febrero con un punto rojo en el 2010, el de Japón en el 2011 y el que nos llamó a comer el 21 de marzo dentro de la misma ventana, pero que falló. ¿Se desvió? No se desvió, se pasaron de la ventana. Se debilitó porque igual tembló. Pero como nosotros no habíamos logrado determinar qué tipo de agujero negro era, sino que este es un agujero Kerr-Newman, para los que tengan internet, búsquelo como agujero Kerr-Newman. Es un agujero negro que tiene la particularidad de tener un campo electromagnético gigantesco y además rota. Entonces, en su campo que rota, pasa frente al Sol y ahí logramos medir esto otro, que en la fecha del 3 de septiembre, entre el 3 de septiembre y el 18 de octubre, nuevamente esa ventana que el Pentágono se la quedó bien calladita, porque nunca hizo ningún tiro efectivo, en ese periodo de tiempo, seguramente la van a utilizar. Perdón, Pedro, la Tierra gira al Sol en torno a 365 días y fracción, ¿no es verdad? 6 horas. Y si yo veo ahí, está el 27F, 2010, está el 11 de marzo del 2011 y está un poquito más, el 20 y algo de marzo del 2012. Correcto. Bajo esa lógica, entonces, debiera haber un gran movimiento a fines del marzo del próximo año, porque podrían perfectamente uno puede hacer un cálculo por supuesto. de que hecho es justamente un año. De hecho, no sé si hay una lámina, son 365 y fracción. Sí, hay una lámina que dice spin o pulso spin, por favor búsquenla para explicarlo. Resulta que sí, efectivamente, pueden usar esas ventanas porque ese era el secreto que tenía esta gente. Había logrado determinar que podemos potenciar aún más, pero tenían que conocer ese dato. Y ese es el famoso spin. Esta es información que se le hicimos llegar al Ministerio de Defensa. Ahí está la firma del gabinete del ministro en cuestión. Bueno, y en ese spin logramos determinar que los campos electromagnéticos de esta singularidad, cuando está, claro, tiene un ciclo, y ese ciclo lo logramos medir. Y ese ciclo se cierra en diciembre y ahí tenemos una clara idea de lo que puede pasar. Y es importante que exista una moratoria internacional en el uso de ondas electromagnéticas de alta energía para evitar un mal mayor. Claro, lo que yo te decía la primera vez que hablamos, Pedro, es que a mí lo que me preocupa es que
que el 21 de diciembre de este año existe, digamos, un mensaje que es el primigenio, el original, que es de súper buena onda, de cambio de energía y todo, y por el otro está el que artificialmente, y eso me conta, lograron meter, porque juntaron un calendario maya con el apocalipsis judeo-cristiano, y que no tienen nada que ver, porque son mensajes completamente distintos, y uno lo colgaron del otro, y a mí casi me parece lo que están creando es como una especie de puesta en escena artificial para decir, oye, bueno, pero no se extrañen que hubo este súper hiper terremoto porque, no sé, pues los mayas lo dijeron, me da la impresión que se van a colgar de todo, así como que van a ocupar casi cualquier excusa para... Estaba advertido de alguna manera. Claro. O de una explicación mística. Ahora, Pedro, se nos ha pasado volando la mañana, hemos estado muy entretenidos con la conversación. Una de las cosas que más llama la atención de todo esto es que tú hayas sido de alguna manera tan cauto en la entrega de la información. Muchas de las láminas que nos mostraste, contaste, esto es primicia, esto es primera vez que se muestra. ¿Por qué tanto recelo? Porque también hay ustedes, o tú en lo particular, se callaron una información o de alguna manera tampoco la quisieron compartir a nivel masivo. ¿Por qué? Porque primero informamos a los ministerios de defensa de distintos países y entregamos información a ellos. Y que el riesgo era latente para todos. Y una vez que ellos respondieron y dijeron, sí, nos interesa obtener más información, ya sabemos de esto, estamos advertidos. O sea, el único que hasta el momento, son como 4 países que no han, y entre ellos Chile, vaya, no han incursionado en este tema, se dieron cuenta del riesgo del uso de un arma vectorial escalar. Y a la gente no le importa, o sea, no tiene ningún sentido que le digamos que te están apuntando con un cañón. No. Lo que tiene sentido es que los otros ministerios de defensa sepan, y rápidamente, creo que el gobierno de Sumatra ya lo puso, unas cuantas órdenes de compra por estas máquinas, para que sepan finalmente si son iluminados o no. ¿Ok? El gobierno de Indonesia. Exactamente. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya la ignorancia, por lo menos de los que tienen que defender la patria, es cada vez menor. Y eso es un tema, o sea, aquí los que son los garantes de la soberanía. Ese era el foco que ustedes tenían y tienen hasta el momento, la autoridad. Exacto. Más que la... O sea, pero quiere decir entonces, Pedro, que si nos vamos a la historia y hacemos una recapitulación, cuando, como lo explicaba Salfate o lo hemos conversado, desde que algún personaje decía que la Tierra era redonda y todos los demás decían que era plana, después decían que solamente la velocidad iba a ser hasta tal punto y hoy día viajamos, qué sé yo, a la velocidad de la luz, rompemos las barreras y todo. O sea, hoy día estamos frente a un Copérnico o a un grupo de Copérnicos o a un grupo, ¿cómo se llama?, de Galileo, a un grupo... O sea, lo único que hay que hacer es investigar. Nada más. Nada más. Nada más. De hecho, ni siquiera, porque la investigación ya la hizo. Lo único que hay que hacer es que por lo menos tener la decencia de leer los escritos que les manda. Claro. Ahora, en simple, para toda la gente que nos está viendo, se vienen 8 años movidos, producto del campo magnético de esta singularidad que vibra la Tierra. Exactamente, pero eso es una influencia espacial, digamos, así ¿no? Es. Inevitable. Inevitable. No es ni mala ni buena, es Noah. Claro, es una realidad. Lo alterable es de septiembre a octubre. Claro. Y de hecho la gráfica de las ventanas, ni te digo, porque cuando lo vieron en Pakistán quedaron, pero ¿cómo no nos dimos cuenta de este asunto? Es porque no están mirando nomás, están preocupados de otras cosas, pero nos tomó, oh Dios mío, ¿cómo nos tomó determinar que era un agujero negro, Kerr Newman, con campo electromagnético? Ni te digo, fue terrible, fue complicado llegar a esa ecuación. Pregunta, Pedro, si nos vamos a enfrentar a fenómenos que van a ser fuertísimos, ¿cuáles son las características más allá de que si nosotros hemos construido grandes rascacielos, edificios, casas de distintas características, qué pasa con la tierra nuestra? ¿Existe la posibilidad, ponte tú, porque nosotros nos dimos cuenta que nuestras carreteras se partían, se abría un poco en ciertas partes, se generaban hoyos, en el 1960 bajó la tierra, ¿a esas características nos podemos enfrentar? Y multiplícalo por lo que si fallamos, todo lo que tú has dicho queda chico. Si fallamos, todo lo que tú dijiste quedamos chicos. Pedro, queremos agradecerte infinitamente que hayas venido con todo este tiempo a explicarnos lo más simple posible. Sabemos que son terminologías muy científicas, a veces muy complejas. Intentamos a través de la conversación hacerlo más cercano, de utilidad, para que la gente pueda abrirse a nuevo conocimiento, prever algunas informaciones. Claro, estamos dando el siguiente paso ahora. Y conocer nuestro país también. Le quiero robar un poquito de cámara para mandarle un mensaje al señor David Morrison. Por favor, tiene un tiempo para transparentar esta información de NASA. Tiene un poco tiempo, porque una vez que se rompa ese tiempo, porque sabemos que hay buenos ingenieros en NASA, no toda la gente sigue el amén de ustedes. Sabemos que hay gente buena que nos ha ayudado en todo este proceso, y en beneficio de esa gente le pido, señor David Morrison, y también al director de NASA, que transparenten la información de esta singularidad
quedar Newman y de una vez por todas se entere todo el mundo por qué existió el cambio climático, por qué tuvimos sismo, y es mejor hacer el borrón cuenta nueva ahora que después que los países piensen que son atacados. Como dicen por ahí, que se sepa bien. Pedro.